El día de hoy te traigo la recopilación de 13 historias de brujería basadas en hechos reales. Por si eres nuevo en el canal te las recomiendo. Así puedes ponerte un poquito al corriente. Si eres parte de la familia y ya las has escuchado todas, te agradezco de corazón tu cariño y apoyo. Ya no hay vuelta atrás, has entrado a mi casa. Así que ponte cómodo y cierra los ojos. Y vivamos juntos con el miedo. Viviendo con el miedo presenta La mujer de mi hermano, basado en hechos reales. Estuve dudando en enviar mi historia, pero la verdad la quiero compartir porque pudiera ser que alguno de ustedes estuviera pasando por algo similar, ya sea de manera personal o con alguien de su familia, para que pueda estar atento porque a veces las personas tienen mucha malicia y saben cómo actuar. Mi nombre es Genaro y esta es mi historia. En la familia somos 4 hermanos, los cuales nos llevamos muy bien. Jamás hemos tenido algún problema familiar y siempre hay cordialidad y apoyo entre nosotros. Mi madre es viuda. Desgraciadamente, mi papá falleció hace algunos años en un accidente de auto, por lo que nosotros estamos muy pendientes de mi mamá. Si bien ya terminamos la universidad y tenemos un buen empleo, somos agradecidos con ella que tanto nos dio, no solo en lo material, sino todo su amor y cariño. Yo estoy soltero, tengo 30 años de edad y todavía no he dado el siguiente paso. Desgraciadamente, la vida me ha enseñado su mala cara. A veces, por bueno, mis parejas han sido infieles y mejor termino la relación. Tengo un despacho de diseño gráfico y me va muy bien, que es lo que me permite que apoye a la economía de la casa, ya que vivo con mi madre aún. Así no está sola. Ella no es tan grande, pero sí pertenece a la tercera edad y prefiero hacerle compañía. Mi hermano mayor tiene 37, el segundo 35 y el menor, Rubén, 28 años de edad. Él había sido muy mala cabeza, ya que cuando nuestro padre murió estaba en una situación complicada, por lo que se dejó llevar por sus amigos. Abandonó la universidad y empezó a andar en malos pasos. A veces no llegaba a la casa a dormir y cuando llegaba estaba alcoholizado y con algunas sustancias encima. Mi madre, en su desesperación, lo llevó al psicólogo, además de que asistió a terapia ella misma para saber cómo tratarlo y hacerlo entrar en razón. La verdad que fue muy duro para nosotros como familia ver a nuestro hermano menor en esas condiciones. Pasaron los años y mis 2 hermanos mayores se casaron. Sus esposas son muy buenas mujeres, dedicadas de lleno a su familia. Pasaron los años y mi hermano Rubén entraba y salía de rehabilitación. La verdad que daba tumbos de aquí para allá, sin oficio ni beneficio, hasta que por fin algo dentro de él hizo que decidiera dejar esa mala vida llena de vicios, libertinaje y adicción. Logró encontrar un trabajo y además retomó la universidad. Su vida tomó el rumbo que debería de haber tenido. Conoció a una chica muy buena que lo quería, pero desgraciadamente no funcionaron las cosas y terminaron. Después de ese desamor, empezó a entrar y salir de relaciones tóxicas. Terminó la carrera de arquitectura y puso su despacho. Le iba de maravilla. Empezó a ganar un buen dinero, con el cual compró un terreno y construyó su propia casa. Tiene un gusto impecable. Al cabo de un tiempo, nos presentó a una muchacha. Era menor que él, tal vez unos 3 años. Su nombre es Desiree. Ella se veía muy amable, trataba con mucho amor a mi mamá. Con mis sobrinos era magnífica y siempre se ofrecía a cuidarlos, aunque mis cuñadas jamás aceptaron. Una de ellas sentía que Desiree
no era del todo buena. Tenía el sentimiento de que era una fachada. Desgraciadamente jamás hicimos caso a su consejo. Nos dejamos llevar por lo que mostraba aquella mujer, que a la larga supimos el porqué, sabía cómo enamorarnos. Pasaron un par de meses y anunciaron que iban a vivir juntos. Se nos hizo extraño puesto que únicamente se habían conocido hacía unos meses, pero veíamos a mi hermano tan feliz que lo único que hicimos fue apoyar en todo. Desiree se instaló en su hogar y todo parecía que estaba de maravilla. Él trabajaba y ella empezó a estudiar fotografía. Decía que siempre había querido aprender eso y mi hermano la apoyaba. Veíamos a Rubén muy bien, estable. Por fin, nosotros creímos que sería feliz y que más tarde contraería nupcias, ya que en verdad Desiree mostraba un profundo amor hacia mi hermano. Pasaron los meses y se veían muy enamorados. Recuerdo que una noche me senté a platicar con mi hermano acerca de Desiree y él me dijo que todavía no estaba listo para comprometerse, es decir, firmar un papel que marcara ya la vida adulta, que quería disfrutar con ella, que su relación era de tipo noviazgo y que estaban disfrutando al máximo. Yo lo entendía muy bien después de tantas malas experiencias con las mujeres, por lo que la plática quedó ahí. Recuerdo que un sábado nos invitaron a comer a su casa. Todos fuimos muy alegres a la reunión. Llegamos mi madre y yo, también mis hermanos con sus esposas e hijos. Desiree nos recibió muy contenta como siempre. Y a la hora de la comida, mi hermano Rubén se levantó y tomó una copa con vino tinto y pidió que hiciéramos un brindis. Su mujer estaba embarazada. Todos nos pusimos muy contentos con la noticia. Desiree estaba muy feliz. Dijo que era una noticia inesperada ya que el embarazo no fue planeado. Bueno, al menos no planeado por ambos, cabe aclarar. La tarde siguió su rumbo y todos estábamos felices, los niños jugando y nosotros platicando. Pero desde ese día notamos algo raro en Desiree. Al cabo de un par de meses, aquella chica amable y servicial se tornó un poco altanera y exigente. Le pedía a mi hermano muchas cosas. Quería comprar siempre lo más caro para el bebé, sin importar que fuera o no requerido. Compraba ropa muy cara que luego no utilizaba. Cuando iban a visitar a mi madre los domingos, ella quería que la atendieran en todo. No quería mover un solo dedo, con el pretexto que estaba encinta. Puedes pensar que su embarazo era de alto riesgo, pero no. Era de alto riesgo de holgazanería y frivolidad. La verdad que dio un cambio de 180 grados. Todos nos dábamos cuenta, todos menos Rubén. Para él, ella era hermosa, linda, buena y necesitaba todas las atenciones porque estaba embarazada. Podrás pensar que estoy poniéndole de mi cosecha, pero no, realmente así la veía él, con un amor ciego. Recuerdo perfectamente que un día nos invitaron a comer a su casa. Mis dos hermanos casados no pudieron asistir, solo fuimos mi madre y yo. Ella nos recibió bien. Mi hermano muy atento, claro. Nos dijo que Desiree se había esmerado en hacer la comida y que esperaba que lo disfrutemos. Entonces, yo fui a tomar una bebida al refrigerador, pero me percaté de que Desiree le estaba poniendo un condimento a la sopa. A mí se me hizo raro porque cuando ella me vio, lo guardó rápidamente. Le pregunté que qué era eso. Ella me dijo que era un condimento que llevaba la sopa. Yo no sabré mucho de cocina, pero lo que sí sé es que una sopa de verduras no lleva condimento especial, por lo que me acerqué a mi madre y le dije en secreto que no comiera la sopa, que diga lo que quiera, pero que no lo comiera. Cuando nos sirvió, dejamos la sopa a un lado. Dimos algún pretexto como que preferíamos comer la carne asada y cosas así. Pero mi hermano
se la comió completa. Al final de la comida, nos dio unos postres. Le encantaba hacer pies y panes. Los comimos y nos tomamos un café. Pero ya de regreso a la casa me empecé a sentir mal. Tenía muchos dolores de estómago y además empecé a tener fiebre. A raíz de este incidente, Desiree iba seguido a ver a mi madre. Llevaba algunos postres que hacía, pero me percaté de que cada vez que comía uno, enfermaba. A mí se me hizo muy extraño, por lo que tomé la decisión de evitar comer las cosas que nos trajera. Al cabo de unos meses más, nuestra sobrina nació, Jimena. Era muy linda, puesto que tenía facciones de ambos. Ella era una mujer bonita, se podría decir, pero creo que más que bonita se sabía arreglar. Este hecho marcó una línea muy determinante en la relación con ella, ya que quería que todos y cada uno de nosotros le sirviéramos, al grado de que al nacer la pequeña mediante cesárea, Desiree no quería levantarse de la cama. Y podrán pensar que exagero, pero realmente se quedó en la cama 2 meses. Su madre iba a ayudarle con la recién nacida y también mi madre. Además, le pidió a Rubén que contratara una enfermera para que atendiera a la bebé y a ella. Mi hermano la llevó al médico porque ya era mucho tiempo que estaba en cama. Y el médico le dijo que lo que estaba haciendo era una locura, que podría atender a su hija y que necesitaba caminar para que tuviera una buena recuperación. A los 2 meses del nacimiento de su bebé, se levantó de la cama, habiendo perdido las etapas más lindas de un recién nacido. Sus primeros baños, darle pecho y sí, cambiar pañales. Porque esas experiencias forman un vínculo con los pequeños y son recuerdos que uno se llevará a la tumba. Mi hermano cada vez se desvivía más por ella. Trabajaba todo el tiempo para poder darle lo que pedía, porque sabía pedir muy bien. Le tuvo que poner un chofer porque decía que se ponía nerviosa al manejar con la niña. Mi hermano no quería porque era un gasto extra, pero ella, con tal que lo hiciera, chocó el coche. También contrató a una nana y a una persona para que hiciera el aseo, porque decía que no podía ella sola y que necesitaba ayuda. Mi hermano ciego le daba todo, pero la familia pensaba que eso estaba mal. Incluso mis otras cuñadas, al salir del hospital después de dar a luz, hacían su vida por ellas mismas, no dependían de nadie. Si bien habían personas que ayudaban un poco con el aseo, mis cuñadas se encargaban de sus hijos y además no solo tenían uno. Desiree empezó a ser muy grosera con mi madre, al grado que le empezaba a ordenar o a levantar la voz. Pensaba que era otra empleada. Era muy desagradable al extremo que una vez la tuve que parar en seco. Esa actitud déspota y malagradecida la tenía muy bien escondidita. En una ocasión nos invitó a todos a comer a su casa. Yo no quería ir, pero mi madre me dijo que fuéramos, que deberíamos poner de nuestra parte. Llegamos y nos recibió bien, pero cuando llegaron mis sobrinos, ella les empezó a tratar muy mal, lo regañaba. La verdad que una de mis cuñadas le marcó un alto y se tuvieron que retirar de ahí. Mi hermano Rubén trató de aminorar la situación, sin embargo, el conflicto ya estaba hecho. Les dije que necesitaba ir al baño. Mi cuñada me dijo que fuera al de su recámara porque el de visitas estaba descompuesto. Y al entrar a su sanitario, me percaté de que su closet estaba medio abierto y habían varios vasos con agua y unas figuras. Yo curiosamente abrí un poco para ver qué era y me di cuenta de que era como un altar. Tenía algunos santos, unas muñecas de tamaño miniatura y unos pequeños frascos, además de una bolsita negra. Ella, al ver que tardaba, fue a verme, me tocó la puerta y yo inmediatamente abrí. Sin pena alguna le pregunté. Le dije que estaba entreabierta la puerta y que vi que tenía algunas cosas extrañas. Ella me dijo
que hacía un par de años se había iniciado como bruja chamana, según ella, y que su intención era hacer trabajo solo para la prosperidad de la familia y para ella. Pero a mí se me hizo muy extraño. Yo creo que esos polvitos eran porque le estaba haciendo algún trabajo a mi hermano y por eso lo tenía atontado. Salí a la reunión y al cabo de un rato más, mi madre y yo nos despedimos. Al subir al automóvil le conté a mi madre lo que había visto. Ella me escuchaba atenta y me dijo que era muy posible que estuviera haciendo algún trabajo de brujería, porque el nivel de amor ciego de mi hermano hacia ella era demasiado. Te preguntarás si me sentí mal después de comer su comida. Efectivamente, tienes razón. Tuve unos dolores espantosos. Mi madre me dio una medicina para que desaparecieran, pero yo ya estaba muy molesto y decidí tomar cartas en el asunto. Al par de días invité a Rubén a comer. Ahí me sinceré y le conté todo lo que veía, todas las cosas que hacía su mujer. Él me escuchaba, pero simplemente parecía que le entraba por un oído y salía por el otro. Cuando Jimena cumplió unos 6 meses de edad, mi cuñada empezó a salir por las noches. Le decía a mi hermano que tenía reuniones con amigas o que iba a ver a su madre o cualquier otro pretexto. Él, sin importar lo que dijera, decía que sí. Parecía que mi cuñada tenía una vida de soltera. No podíamos creer el nivel de aceptación de estos hechos. Entonces conseguí el dato de una señora que hacía trabajos de brujería, blanca y negra. Me decían que era muy buena, por lo que fui. Le conté mi situación. Aquella me escuchó y me dijo que llevara a mi hermano, que era necesario que fuera él mismo. Con varias mañas llevé engañado a Rubén a que le leyeran las cartas, y lo que le dijo la bruja era increíble. Mi cuñada, antes de conocer a mi hermano, era una mujer de la vida galante, que había decidido, a como dé lugar, conseguir un marido para que la mantuviera y que le diera dinero para todos sus caprichos, que además, como mi hermano había sufrido mucho y tenía la necesidad de dar amor, fue una presa fácil para ella, que como estaba muy corridita, sabía cómo manipular, no solo a los hombres, sino también a sus familiares, que hacía brujería para que estuviera ciego y le diera lo que deseaba. Además, que como mujer sin escrúpulos, hacía brujería para que la familia no se metiera en la relación. Por eso las comidas y los postres. Que ella se había embarazado a propósito para poder conseguir una manutención por muchos años, aunque se separaran. Que no había querido casarse porque sabía que la ley protege a las concubinas y que era mejor no dejar un papel de por medio. La adivina seguía y seguía con la lectura. Yo estaba no asombrado porque me imaginaba la clase de calaña que era mi cuñada, pero triste por mi hermano, ya que él jamás pensó que su relación fuera por conveniencia, una brujería por interés, una brujería maliciosa. Salimos de ahí y él estaba devastado, por lo que al llegar a su casa la enfrentó. Le reclamó absolutamente todo. Ella le rogaba y le decía que era mentira, que no la dejara por la niña y porque ella lo amaba. Y mi hermano, desgraciadamente, le creyó. A las 2 semanas, Rubén despertó un sábado por la mañana y vio que no estaba Desiree. Pensó que había salido con la niña, ya que ese día tanto el chofer como la servidumbre no asistían a su casa. Pero al paso de un rato, la llamó por teléfono y ella lo tenía apagado. Él, desesperado, le marcó a sus suegros. Ellos tampoco contestaron. Tomó su auto y fue a la casa de sus suegros. La madre lo recibió. Le dijo que se había ido de la ciudad y que ya no quería nada más con él, que le hablaría a un abogado para que organizaran lo de la manutención de la pequeña. Rubén estaba muy triste, por lo que me llamó. Dijo que necesitaba de mí y que estaba a punto
de regresar a los vicios, que el no tener a su hija le partía el corazón. Inmediatamente fui a verlo y me quedé con él un tiempo mientras revisaban la situación legal. Mi cuñada le pidió una buena suma de dinero para que pudiera ver a la niña, además de una casa y servidumbre. Él se la pasa trabajando para poder salir adelante, llenando ese vacío con esfuerzo y trabajo para no caer en los vicios. Y ella sale continuamente a bares y lleva una vida descarriada. Siente que tiene asegurado algunos años porque también consiguió que le dieran a ella una mensualidad para así no trabajar y dizque quedarse a cuidar a la niña. Ahora vivimos con el miedo de tanta gente malintencionada y abusiva. Me cuesta mucho trabajo enamorarme porque siento que me van a traicionar. Prefiero dedicarme al trabajo. Y sí, conozco personas, pero no me precipito. Me doy tiempo para conocerlas, porque cualquier otra deciré podría estar disfrazada y pueda robarme la felicidad. La bruja del pueblo. Se recomienda discreción. Este relato que les platicaré sucedió hace algunos años. Vivíamos en un pequeño pueblo y como en cualquier pueblo pequeño, todos nos conocíamos. Mi esposo en aquel entonces era policía. Al ser tan pequeño el lugar, habían únicamente 3 policías en la zona, por lo que las guardias y rondines no eran tan peligrosos y hasta cierto punto eran cómodos. En una ocasión, llegó una mujer a vivir al poblado. Se instaló a las afueras del mismo. Había llegado porque, según nos enteramos, su marido había fallecido y no quiso quedarse en ese pueblo. Decía que se dedicaba a hacer ropa bordada, pero que, según sus palabras, su esposo le dejó algo de dinero y un terrenito que vendió, lo que le facilitó cambiarse de municipio. Todos tenían muchas consideraciones con la mujer, que si bien era viuda, no era nada grande, apenas si pasaba los 45 años de edad. Siempre asistía a misa, iba a los rosarios, decía que era muy devota y a todos los trataba con mucho amor. Al paso de un par de meses, fui a ver a mi marido José a la comisaría. Le estaba llevando su comida caliente, cuando me percaté de que aquella mujer, la cual se llamaba Sonia, estaba hablando con él. Al arribar, ella sin más se despidió y se retiró. Yo cuestioné a mi esposo, pero me dijo que había ido a preguntar algo. Siendo honesta, mi marido no era tan guapo o atractivo, pero era mi marido y lo amaba, por lo que me dio mucha desconfianza que aquella mujer estuviera ahí. La actitud que demostró me dio mala espina, como decimos en México. Pasaron un par de semanas cuando José me dijo que le tocaría quedarse a hacer guardia por la noche en la comisaría, pero que al finalizar iría a la casa para que desayunáramos juntos. Se fue a trabajar y al día siguiente no llegaba. Me preocupé porque él era muy bueno, de verdad, un magnífico hombre y buen padre, ya que tenemos 2 hijos varones, además muy cumplido. Por lo que a las 10 de la mañana fui a la comisaría. Al llegar, le pregunté a Miguel, uno de los policías, si había visto a José. Él me contestó que cuando fue temprano no había nadie en el lugar. Realmente se me hizo muy extraño porque jamás había sucedido eso. Empezamos a buscar a mi esposo y a pesar de los esfuerzos no lo encontramos. Fuimos a todas y cada una de las casas, dentro y fuera del poblado, y nadie sabía de él. Pasaron un par de semanas y llegó caminando a la casa. Le cuestioné que dónde estaba, pero él simplemente no decía nada. Estaba con la mirada perdida. Despedía un olor espantoso, como si no se hubiese bañado en mucho tiempo. Tenía cortes y lastimadas en el cuerpo, además de que había bajado de peso. Debido a su condición, le dieron permiso de ausentarse en el trabajo y empezaron las averiguaciones, porque además
había un boletín en donde se buscaba a Sonia, ya que ésta tampoco aparecía. José no hacía nada más que estar sentado en una silla en el día y por las noches tenía muchas pesadillas y despertaba en la madrugada. Salía al patio y lloraba. Se hincaba y tomaba la tierra del suelo con sus manos y se la embarraba en el cuerpo. Lloraba diciendo incoherencias. Yo me acercaba a él, sabía que estaba mal, pero lo único que podía hacer era prepararle un baño con agua tibia para que se quitara aquella mugre que tenía encima, ya que él no quería hablar del tema. Empezaron los rumores de que aquella mujer desaparecida era una bruja, ya que cuando entraron a su vivienda encontraron muchas cosas que indicaban que se dedicaba a la hechicería. Si bien decía que era muy religiosa, no tenía ningún adorno, cuadro o libro que indicara que fuera cierto, sino todo lo contrario. Nos sorprendió mucho porque lo que ella mostraba a la gente era bondad, compasión y ayuda al prójimo. Al par de semanas, mi marido salió una madrugada como de costumbre, llorando, gritando y poniéndose la tierra sobre él, pidiendo perdón. Yo me acerqué para decirle que entrara a la casa. Él me contestó que ya no soportaba más, que quería confesar que él le había quitado la vida a Sonia, que en la noche en la cual fue a hacer la guardia en la comisaría, ella llegó al lugar, que le llevó un bocadillo en agradecimiento por haberla ayudado y que él sin reparo se lo comió, pero que no entiende cómo salieron los dos juntos de la comisaría y se fueron del pueblo, adentrándose en el bosque, donde se quedaron en una pequeña choza y que mientras estaban ahí llevaban una vida marital, por así decir, que él sentía que me extrañaba, pero que no tenía las fuerzas o la voluntad para salir de ese sitio. Sentía que estaba embelesado con aquella bruja y por más que quería irse no podía. Dijo que una noche la vio salir sin ropa de aquella casucha y empezó a decir cosas espantosas. Hacía adoraciones demoníacas. Él, en su desesperación, empezó a rezar como podía. Tenía temor. Su corazón palpitaba muy fuerte. En eso, aquella bruja se hincó en el suelo y se cortó una de sus palmas de la mano y dejaba caer la sangre. Que él no entendía qué sucedía, solo sabía que tenía que hacer lo necesario para salir de ahí lo más pronto. Por lo que a pesar de que estaba drogado por las cosas que Sonia le daba, logró salir de ese sitio. Pero aquella mujer se dio cuenta y se la abalanzó con aquella arma blanca. Él tuvo varios cortes, pero en un movimiento logró quitárselo, pero al hacerlo, la apuñaló arrebatándole la vida. En su desesperación, enterró aquel cuerpo inerte y logró salir del bosque. Pero a raíz de ese día, ha estado viendo el espectro de Sonia, reclamándole su acción y que lo amenazaba. Le decía que había venido a buscarlo para llevárselo con ella al infierno. Vi a mi esposo nervioso y empezaba a ver por todas partes. Decía que ahí estaba la bruja y que estaba reclamando su vida. Yo le gritaba que no había nadie, que estábamos solos. Vi cómo él empezó a quejarse y a tocarse la cabeza, cuando de repente su cuello giró tan fuerte que cayó desplomado en la tierra. Me acerqué para auxiliarlo, pero desgraciadamente ya su corazón no palpitaba. Fui corriendo a la casa del vecino para que fuera en busca del policía en turno, y este al llegar constató que mi marido había perdido la vida. Siguieron las averiguaciones y salió a relucir que Sonia sí era viuda, pero porque le había quitado la vida a su esposo, que era una bruja que trabajaba con magia negra y que hacía lo que fuera necesario para obtener lo que deseaba. Y si había llegado a este pueblo, era porque estaba huyendo de las autoridades. Al día de hoy, todavía no hay explicación de cómo pudo haber sucedido el fallecimiento de mi esposo,
es inexplicable. Lo único que puedo agregar es que con el paso de los años, la casa donde Sonia, la bruja, habitaba, nadie la quiere vivir o estar cerca, ya que continuamente se escuchan ruidos, murmullos y llantos. Ahora vivo con el miedo de que mi esposo haya tenido razón y el alma malévola de la bruja haya venido a cobrar venganza y mi pobre José esté atado a ella en el infierno. Pero no lo sabremos. Mientras tanto, rezo por su alma para que tenga el descanso eterno. Brujería entre familia, basado en hechos reales. Radico en la Ciudad de México y me animé a enviar mi relato porque gracias a las vivencias que publicas me di cuenta de que no soy la única que vive con el miedo de la familia, ya que he sido víctima de brujería por parte de ella. Mi nombre es Claudia y esta es mi historia. Todo comenzó cuando yo tenía 3 años de edad. Por cuestiones personales, mis padres deciden cambiarse de hogar, por lo que nos mudamos a la casa de mi abuela paterna, donde además de ella vivían 2 de mis tías, hermanas de mi papá. Ellas además tenían hijos de mi edad aproximadamente. Al principio, la relación con mis primos era buena. Ellos me trataban muy bien. Jugábamos, platicábamos, pero conforme pasaba el tiempo, me di cuenta de que a mis tías no les agradaba mucho. Me hacían sentir incómoda y hasta cierto punto mal, ya que por sus actos parecía que no quería que jugara con sus hijos. Y yo, a pesar de mi corta edad, me daba cuenta. Vivimos ahí con ellos 5 años, pero yo notaba a mi mamá muy triste y distante de mí. No sentía que me diera el cariño que un pequeño necesita. Incluso le daba más importancia a mi padre, ya que si él no llegaba a la casa, ella iba en su búsqueda, sin importar que yo comiera o fuera a la escuela. Pasó el tiempo y seguían aquellas mujeres con sus maltratos, pero la gota que derramó el vaso e hizo que mi madre y yo saliéramos de esa casa fue que en una ocasión una de mis tías, la que peor me trataba, acusó a mi madre de que le había robado dinero, mucho dinero, y sin importar que mi madre fuera inocente, se le abalanzó e incluso le pidió ayuda a su hermana, mi otra tía, y ésta se unió a la pelea, haciendo más injusta la situación. Claro que ese día salimos de esa casa y mis abuelos maternos nos acogieron. Pero al paso del tiempo y a pesar que éramos felices con ellos, por alguna situación que desconozco, nos regresamos a vivir con mi abuela paterna, pero con la condición que construyéramos una casa a un costado del terreno. Pero para colmo de males, mi abuela le dio a una de mis tías una casa que estaba construida ahí mismo, por lo que a pesar de nuestro descontento, sería vecina nuestra. Cuando cursaba 4º de primaria, mi cuerpo comenzó con ciertos cambios. Empecé a subir de peso de manera acelerada y eso hizo que mi autoestima se lastimara, ya que por ese motivo mis compañeros se burlaban de mí. Y yo, a pesar de hacer ejercicio, comer balanceado y tomando medicamentos recetados por un médico especialista, no me servía de nada. Al entrar a la preparatoria, notaba que mis tías seguían con más envidia todavía, porque mis padres habían mejorado su relación y además presumían que yo era de excelencia académica, pero sus hijos, mis primos, no eran nada apegados al estudio y no querían que yo fuera mejor que ellos. Desgraciadamente, por situaciones personales, no logré ingresar a la universidad, por lo que me puse a buscar empleo. Además, que sentí la necesidad de conocer el amor, por lo que me di la oportunidad. Pero siempre me sucedía que independientemente de que mi pareja y yo estuviéramos enamorados, algo pasaba y terminábamos. Incluso algunos
me dejaban de hablar de la noche a la mañana. Cuando cumplí 22 años, me enamoré de un chico. Me gustaba mucho y sabía cómo tratarme, por lo que me enredó con sus palabras y me hizo hacer la tontería más grande de mi vida. Una madrugada, salí a escondidas de mi casa y me fui a vivir con él. Yo sé que lastimé a mis padres, pero jamás fue mi intención. Solamente me dejé llevar por la locura y el amor, pero no me di la situación de que iríamos a vivir con mis suegros. Ellos, en vez de tratarme como a otra hija, eran unos abusivos y malas personas. Además, como mi pareja era un holgazán y no trabajaba, mi suegra me exigía dinero para la casa, la limpieza, y como si no fuera poco, me humillaba ella y mi suegro todo el tiempo. Me decían que como yo era muy obesa, debería de agradecer a su hijo que se haya fijado en mí. En mis adentros estaba desesperada y dolida. Extrañaba mucho a mis padres, pero quería hacer un intento para que la relación funcionara. A pesar de todo mi esfuerzo, únicamente estuvimos juntos 1 año. Después, decidí separarme. De toda esta vivencia tan mala y desagradable, recibí algo bueno. Me embaracé, por lo que decidí salir adelante, ya que ahora un pequeño ser indefenso dependía de mí. Pasaba el tiempo y yo trabajaba duro día con día, siempre enfocada en mejorar y en mi hija, pero también tenía el sentimiento de encontrar a alguien con quien compartir la vida. Desgraciadamente no tenía suerte con las parejas. Además, que seguía recibiendo burlas constantes por mi peso, por lo que un día me decidí a hacer algo al respecto. Conseguí el dato de un señor que hacía limpias y le comenté mis problemas. Él me escuchó pacientemente. Al terminar me dijo que me ayudaría. Dibujó una cruz con sal en el suelo. Posteriormente la roció con alcohol. Dijo unas oraciones y mientras la recitaba, veía cómo la blanca sal se volvía de color negro. Me dijo que me tenían mucha envidia, pero gracias a que busqué ayuda a tiempo, mi futuro cambiaría, que conocería a algunos muchachos y encontraría un hombre bueno que me amara, que no bajaba de peso porque mis tías habían hecho un trabajo de brujería para mi madre, pero que éste cayó en mí. Me preparó una vela, la cual debía de prenderla en casa, y que cuando se consumiera le llevara lo restante, y así lo hice. Además, me dio unas hierbas para prepararme un té con agua caliente. Este lo debía de tomar varias veces al día. Yo seguía al pie de la letra sus recomendaciones. Me empecé a sentir mejor. Tenía ánimo para arreglarme. Empecé a bajar de peso. Parecía que mi vida había mejorado. Mi prima, la hija de una de mis tías, se burlaba de mí, porque según ella había muchos hombres haciendo fila para pedirle una cita y que pronto iría a la universidad, tratando de hacerme sentir menos. Yo no decía nada, no me iba a rebajar a ponerme a la par. Una noche, al platicar con mi mamá, se sinceró conmigo. Me dijo que fue con una persona que le leyera las cartas y al hacerlo, salió que el esposo de una de las tías había sido el ladrón que se robó aquella fuerte suma de dinero por la que acusaron a mi pobre madre, y muchas cosas más, pero esas no vienen al caso platicar, tal vez en otra ocasión. En la actualidad me va de maravilla, recibo muchas ofertas laborales en el ámbito restaurantero, y muchos chicos me pretenden, pero yo me doy el lujo de decir que no, ya que tengo un novio que es maravilloso. Se dedica a la ingeniería. Además, nos ama a mí y a mi pequeña. Estamos planeando vivir juntos y me anima a que retome mi sueño de terminar la universidad. Es muy cierto lo que dicen, que todo el mal se regresa y hasta mucho peor. A una de mis tías malvadas le dio cáncer hace 6 años.
y hasta la fecha no ha podido salir de ese mal. Su marido la abandonó y sus 3 hijos han sido muy rebeldes y malagradecidos. Incluso el mayor llegó a levantarle la mano. Mi tía, la que es vecina de nosotros, no está nada bien, ya que se enteró que su marido tiene a otra mujer, pero según ella que no le importa. Uno de sus hijos se separó de su pareja y la hija que se burlaba de mí y que según sus palabras estaba guapísima y tenía muchos pretendientes, padece de obesidad extrema y el novio que tiene es porque ella lo mantiene, ya que él no trabaja. Por lo que es dudosa la relación. ¿Será por amor o interés? Ahora, yo creo que mi familia que nos deseó tanto mal vive con el miedo constantemente, cosechando la maldad que sembró con los años. Por lo que pienso que es mejor enfocarse en uno mismo y tratar de superarse día a día y dejar a un lado las brujerías, porque estas, con los años, te pasan la factura. Magia negra. Mi abuela era una bruja. Soy originario del Estado de México y esto me sucedió hace algunos años. Se los quiero compartir para que tengan en mente que a veces a las personas no las conocemos en su totalidad. Mi nombre es Agustín y esta es mi historia. Mi familia es pequeña, ya que solo tengo una hermana menor, llamada Clara. Por el lado de mi padre tengo un tío y del lado de mi madre, 2, los cuales tienen solamente un hijo cada uno. Como mi madre quedó huérfana de padre a muy temprana edad, mi abuela, la cual era de carácter muy fuerte, tuvo que mantener la casa. Tenía el oficio de costurera, era muy buena, por lo que siempre tenía trabajo. Gracias a eso, mi madre y sus hermanos lograron salir adelante. Por la situación en la que se encontraban, se volvió un matriarcado. Incluso con los años, mi padre se llegó a acostumbrar a esta situación. Con el paso del tiempo, mi abuela fue dejando poco a poco la costura. Sin embargo, el dinero jamás le faltaba. Incluso parecía que tenía más cada vez, al grado de llegar a comprar una casa bastante cómoda en una zona muy agradable de la ciudad. Pasaron los años y el nombre de mi abuela, Catalina, era muy conocido en la colonia. Las personas la respetaban. Hasta parecía que el matriarcado se esparcía más allá del núcleo familiar. Y como estábamos acostumbrados, no le dimos ninguna importancia. Cuando cumplió 70 años de edad, mi abuela empezó a tener muchos achaques. Se enfermaba continuamente. Lo bueno era que tenía el dinero para solventarlo, pero se nos hacía muy extraño porque ella, al hacerse los análisis solicitados por los médicos, estos mostraban señales de que todo estaba bien. Sin embargo, los males la seguían aquejando. Pasaron los años y yo egresé de la universidad. Y un día, al estar en mi trabajo, recibí una llamada de mi madre. Me avisaba que la abuela se había puesto mal y que estaban en su casa, por lo que me pidió que fuera inmediatamente. Yo pedí permiso a mi jefe para poder salir y encontrarme con mi familia. Al llegar, vi a mis padres. Mi madre estaba llorando. Se acercó y me abrazó. Me dijo que la abuela había fallecido momentos antes de que yo llegara. Muy triste, mi madre con sus hermanos prepararon el velorio y el entierro de la abuela, al cual asistimos familiares y amigos. Al estar reunidos, llegaron varias personas a dar el pésame, gente que no conocíamos. Se nos hacía muy extraño puesto que llegaban en autos lujosos, pero de manera educada le recibimos las condolencias. A la semana del deceso, mis padres recibieron la llamada de un abogado. Los convocaba para la lectura del testamento. No teníamos idea de que había un testamento de por medio. Llegaron a la cita mis padres y mis 2 tíos. La sorpresa que se llevaron. El abogado empezó a mencionar
algunos terrenos y propiedades de los cuales nadie sabía. Mi abuela había dispuesto que se dividieran en partes iguales, a excepción de su casa. Esa se la dejaba a mi madre solamente. Todos estaban anonadados, pero ninguno puso objeción alguna, ya que estaban recibiendo bienes que jamás pensaron que existían. A los pocos días después de la lectura del documento, mi madre, mi padre y yo fuimos a la casa de la abuela para arreglar el inmueble, con el fin de mudarnos a esa casa, ya que donde vivíamos era un lugar rentado. Llegamos muy temprano y pusimos manos a la obra. Mi madre empezó a revisar los cajones de la abuela para sacar la ropa, ya sea para regalarla o donarla. Pero cuando llegó al ropero muy grande que tenía en una de las 3 habitaciones, se sorprendió, ya que al sacar toda la ropa, en la parte de atrás había como una puerta. Si bien no tenía cerradura, se sobreentendía que se podía abrir. Mi madre con temor nos llamó. Yo empujé aquel falso de madera y este se abrió. Entramos cuidadosamente y al pasar al otro extremo sentimos un olor desagradable. El lugar estaba completamente oscuro, por lo que tomé la linterna de mi celular y alumbré las paredes para ver si había algún interruptor. Lo encontré justo en la pared que se encontraba a mi lado derecho, y al encender la luz, nos quedamos sorprendidos. En las paredes de los costados habían unas repisas de madera con muchos frascos, libros y amuletos. También había unas cajas de madera, pero lo que más resaltaba fue un altar, el cual tenía una calavera, imágenes del innombrable, velas negras y rojas, acentuando aún más el ambiente escalofriante, una cruz invertida. Y en la pared del fondo estaba dibujada una figura de un carnero con grandes cuernos y varios símbolos a su alrededor. Nos asustamos mucho, por lo que decidimos que regresaríamos con cuidado a la puerta del ropero, cuando nos percatamos de que estábamos caminando sobre un gran pentagrama pintado en el suelo. Salimos con mucho temor de aquel sitio. Mi madre lloraba. Estaba sorprendida de haber encontrado aquel cuarto en la casa de la abuela. Decía que jamás imaginó que ella se dedicara al ocultismo. Salimos de ahí y nos dirigimos a nuestra humilde casa. Mis padres estaban pensando qué hacer con todo aquello que encontraron. Pasaron un par de semanas hasta que el inmueble quedó completamente vacío, por lo que decidieron que era momento de entrar a aquel cuarto secreto del terror. Al hacerlo, empezaron a sacar con mucho cuidado todo. Lo metieron en unas cajas para que posteriormente las tiraran. Al revisar aquellos libreros de madera, encontraron un libro que les llamó la atención, ya que se veía muy usado, además de que olía de manera desagradable. Al abrirlo, vieron escrito con algo que parecía sangre oraciones al innombrable, frases y alabanzas, peticiones de maldad y todas escritas con puño y letra de la abuela. Mi madre lloraba, decía que cómo era posible que su madre practicara este tipo de brujería, que pensaba ella que la conocía. Al estar sacando todas aquellas cajas con los secretos oscuros de la abuela, algunos vecinos se asomaban por sus ventanas por curiosidad. Incluso, una señora de avanzada edad sacó a caminar a su pequeño perro chihuahua. Claro, como pretexto para husmear, por lo que mi madre se le acercó y le preguntó si conocía a la abuela. Aquella mujer, sin reparo, le dijo que todos en la colonia la conocían, pero que jamás llegaron a tener alguna amistad con ella, puesto que había rumores que era una bruja y que preferían mantener la distancia, que incluso en las noches se escuchaban unos gritos espantosos y que carros lujosos venían a visitarla a altas horas de la madrugada. En ese momento, mi madre comprendió por completo que lo que estábamos viviendo no era un sueño,
Y efectivamente la abuela era una bruja, la cual dejó su costura para dedicarse a la brujería. Y es por eso que al final de su vida siempre estaba enferma. Yo creo que muchos de sus trabajos de brujería se le regresaron también a ella. Nos mudamos a esa casa de terror por necesidad, no sin antes traer a un sacerdote para que la bendijera. Admito que hay ocasiones en las que escuchamos cosas extrañas como susurros, o se abren y cierran las puertas de las habitaciones, sobre todo de aquel cuarto donde está la entrada al cuarto infernal, el cual se selló de por vida. Pero aún así, sentimos que cuando estamos solos en la casa, realmente no lo estamos. Ahora, vivimos con el miedo de estar en esta casa, donde se practicaba la magia negra, pero nos mantenemos fuertes en la fe para que pronto cesen los hechos escalofriantes. Camilo y el pacto maldito, brujería infernal, basado en hechos reales. Se recomienda discreción. La siguiente historia me sucedió cuando tenía 10 años de edad. Vivía con mis padres y 2 hermanos en un pueblo del estado de Oaxaca, en México, que prefiero no mencionar, pero lo que les narraré es verídico y muchas personas fueron testigos. Mi nombre es Carolina y este es mi relato. En aquel entonces tenía 10 años de edad y en el pueblo, como en todos los pueblos, nos conocíamos. Todos éramos parientes y si no parientes, algún pariente de nosotros emparentaba con otras familias, por lo que a la larga todos estábamos relacionados. Mi historia comienza cuando una noche mi madre estaba tomando el café con mi madrina. Estaban platicando que la esposa de don Camilo ya estaba muy grave, que había aguantado mucho tiempo desde que se enfermó, y entre sorbo y sorbo, mi madrina dijo algo que me llamó la atención. Le dijo a mi madre que eso pasaba porque aquel hombre había hecho un pacto y que seguramente había prometido muchas cosas, entre esas la salud de su esposa. Entonces yo levanté la mirada antes de remojar mi pan en el café y le pregunté a qué se refería. Mi madre me dijo que debería de dejar de hacer preguntas, que era plática de mayores. Pero mi madrina le dijo a mi madre que me debía de contar para que desde pequeña aprendiera de que hay cosas oscuras en el mundo y que nos debemos de cuidar de ellas. Ahí fue cuando mi madrina me contó la historia. Cuenta que don Camilo en su juventud era muy pobre, que trabajaba en el campo para un hacendado, pero que él quería ser alguien más que un simple campesino. Por lo que una noche de parranda, platicando con unos amigos, uno le dijo que había ido a ver a un hombre, que según era un brujo consagrado. En eso le interrumpí preguntando que a quién se consagró. Ella me dijo con voz baja, al demonio. Y me continuó diciendo que según aquel amigo, les había dicho que fue a pedirle que Gloria, una chica del pueblo, se fugara con él, porque estaba enamorado de ella y quería que fuera su mujer, pero que aquella chica no estaba tan convencida. Entonces fue a pedir un trabajito y que según el brujo, al que llamaremos Tata Damián, le hizo un trabajo pidiéndole a su patrón, es decir, al demonio, que le concediera que aquella mujer se fuera con él y que en pocos días vería los resultados. Camilo se rió y dijo que eran puras patrañas, que el diablo no existía y que de existir la gente tuviera más cosas que las que tiene. Todos los amigos empezaron a reírse y burlarse de aquel que se aventuró a contar su anécdota de la brujería. Pasó una semana y se volvieron a ver en la misma cantina, pero ahora aquel hombre que fue a hacer su brujería negra no había llegado. Entonces Camilo preguntó por aquel y sus otros amigos le dijeron que Gloria había aceptado la propuesta
y se la había robado la noche anterior, entonces que estarían un poco ocupados, por lo que no iría con ellos. Todos se carcajeaban, pero entonces Camilo se puso a pensar. Estaba dudando acerca de que si habría sido por la brujería infernal o porque la chica se había ya cansado de tantos ruegos. Esa noche, al llegar a su humilde choza y recostándose en su petate, pensó que él estaría dispuesto a dar lo que fuera por tener lo que deseara. A los 2 días fue a ver al amigo que había hecho aquella brujería infernal para preguntarle dónde puede encontrar al Tata Damián. Él le dio las indicaciones, pero le advirtió que tenga cuidado con lo que vaya a pedir, porque ahí, dependiendo de lo que desees, es el cobro que hará su patrón. Entonces Camilo le preguntó que qué había dado él para poder robarse a Gloria. Él le dijo que le tuvo que dar dinero y algo más, cambiando la mirada para otro lado, dando una evasiva. Esa misma tarde, Camilo se fue a ver al Tata Damián. Al llegar, vio una pequeña choza en la mitad de la nada, con una fogata en el frente y un árbol de aguacate a un costado. Caminó con sigilo buscando a aquel brujo, cuando escuchó una voz que venía de su lado derecho, que le preguntaba que qué deseaba. Camilo le dijo titubeando que buscaba al Tata Damián. Entonces aquel hombre le dijo que ya lo había encontrado, que para qué lo necesitaba. Aquel hombre tenía una mirada penetrante. Era un hombre alto, con acento del norte del país, y tendría aproximadamente 70 años de edad. Bueno, eso le calculaba a Camilo. Se sentaron ambos alrededor de la fogata mientras el Tata colocaba una olla de barro que contenía agua para hacer su café. Y mientras lo hacía le preguntaba para qué quería verlo. Camilo le dijo que un amigo había ido a verlo porque tenía mal de amores y que le había hecho un trabajito y que éste funcionó. Por lo que quería él un trabajito, o más bien un trabajo, porque quería más que simplemente amor. Entonces el Tata le preguntó que qué quería. Él le contestó que quería tener dinero, bienes, propiedades, además de una buena esposa que lo acompañara. Entonces el Tata le preguntó que si lograba conseguir lo que quisiera, ¿qué daría a cambio? Camilo le contestó que daría lo que le pidieran. Entonces de la boca del Tata salió una carcajada que retumbaba en el bosque, y fue cuando Camilo se dio cuenta de que no se escuchaba ningún animal a su alrededor. Cesada aquella risa malévola, el Tata le dijo con una voz un poco cavernosa: «Te costaría algo caro, pero valdría la pena». Entonces Camilo le cuestionó que qué quería. Aquel le dijo que su alma y ciertas cosas más que se las pediría en el camino. Camilo se levantó y le dijo que no podría darle eso. Entonces el Tata le preguntó que si acaso la había visto y si sabe que en verdad tenía un alma, agregando que es una mera ilusión que la religión ha creado para tener a la gente bajo sus mandatos. Entonces Camilo le preguntó que por qué la quería, a lo que el Tata le dijo que solamente lo quería probar, que si no tenía alma, entonces el pago sería nada. Y mientras aquel brujo infernal tomaba un jarrito más pequeño para servirse el café caliente, Camilo le dijo que accedía, que se la daría, pero que quería mucho dinero y una mujer que lo hiciera feliz. Aquel brujo macabro le dijo entonces que se tenían que dar un apretón de manos, en señal de aceptación del acuerdo, como dos caballeros, mientras extendía su brazo arriba de la fogata. Y Camilo, al acercarse a tomar la mano de aquel hombre, sintió cómo la muñeca de su mano tuvo un corte tan profundo que cayó su sangre en aquel fuego ardiente. Después, al retirarla,
vio cómo el Tata empezó a reírse y le dijo que en unos cuantos días verás los resultados, tendrás una buena vida y te veré en algunos años. Camilo, con temor, salió deprisa de aquel lugar, internándose en el bosque para llegar a su hogar mientras caía la noche. Llegó a su pequeña choza. Ahí tomó un poco de café, se acostó en su petate y se durmió. Los días siguientes fue a trabajar al campo como usualmente lo hacía. Entonces, un hombre bien vestido se le acercó. Era un abogado. El dueño de la hacienda había fallecido y Camilo estaba en el testamento, por lo que su presencia estaba requerida. Ambos fueron a la casa grande del rancho y ahí, junto a la familia del dueño de la misma y varios empleados, esperaron en silencio que leyeran aquellos documentos. Y la sorpresa que se llevaron. A la familia les dejó algunos bienes que tenían en la ciudad, así como las cuentas bancarias. Pero a Camilo le había dejado el rancho entero junto con el ganado y además un contrato que estaba a punto de pagarse con la cruza de unos toros que tenía. A pesar de que los familiares empezaron a refutar, no había nada que hacer. Todo estaba hecho de manera legal. Así que desde ese día, Camilo se volvió Don Camilo. Pasaron un par de años y Don Camilo se volvía más adinerado, al grado que compró mucha tierra y construyó una casa grande, de 2 pisos. Estaba cerca del parque principal, que incluso a un lado de la misma construyó una tienda de abarrotes, que si bien no le dejaba mucho dinero, era otro negocio que poseía. Tenía muchas mujeres, pero de ninguna se había enamorado. Ya a sus 35 años de edad, una tarde que fue a una cantina con sus amigos, vio a una chica de unos 18 años. Estaba bajando de un auto. Era muy hermosa, de piel morena y ojos negros. Era sobrina del dueño de la farmacia del pueblo. Había ido a visitar a los tíos. La pobrecita no sabía que había marcado ya su historia. Don Camilo se sintió atraído por aquella joven, por lo que sin más se acercó para conocerla. Y con el tiempo la fue enamorando hasta que se casaron 6 meses después de haberse conocido. Todo iba de maravilla hasta que decidieron tener hijos, pero estos jamás llegaban. La esposa, Leticia, nunca pudo lograr un embarazo, siempre los perdía, hasta que simplemente llegó el día en que ya no podía embarazarse, ya no podía lograr quedar encinta. Así pasaron 15 años hasta que empezó a enfermarse continuamente. Se quejaba de dolores. La llevaron al médico pero no lograban curarla, hasta que le llevó a un oncólogo y determinó que tenía cáncer, por lo que desde ese día estaba postrada en cama. Entonces, yo le pregunté a mi madrina que cómo sabía esa historia, y ella me dijo que don Camilo era su primo. Entonces, sabía de primera mano que las leyendas y chismes que decían en el pueblo eran ciertas y que era muy posible que por su acción su esposa esté padeciendo esta terrible enfermedad desde hace muchos años. Al par de meses de la plática que tuvimos con mi madrina, empezaron a correr los rumores de que 3 jóvenes entraron a la casa de don Camilo para robarle, ya que según ellos tenía una caja fuerte repleta de dinero. No era nada inusual que la gente tuviera dinero dentro de sus casas, y mucho menos en pueblos donde tener un banco era complicado, y era más fácil una caja de metal que resguardara los tesoros, por así decir. Por lo que una noche, aquellos 3 jóvenes se aventuraron mientras que don Camilo y su enferma esposa estaban dormidos. Entraron sigilosamente por una ventana y empezaron a buscar aquella caja fuerte. Entonces, tal vez por algún ruido, don Camilo se despertó y ya a sus 60 años de edad trató de defender su hogar y a su esposa. Pero lo más extraño de todo es que él dio aviso a la policía de que había ladrones en su casa,
pero que los tres habían fallecido. ¿Cómo es posible que un hombre de la tercera edad les haya arrebatado las vidas con sus propias manos a tres jóvenes de 20 años aproximadamente? No había señales de arma de fuego. Simplemente a los chicos se les paró el corazón. En un tiempo más, doña Leticia, su esposa, falleció. Vivió más de lo que los médicos esperaban. Y don Camilo la sepultó en el cementerio del pueblo, levantándole un gran mausoleo en su honor. Y sin más, aquel hombre se quedó nuevamente solo. Pero eso cambiaría un poco sus rutinas, ya que cuentan los vecinos que cada cierto tiempo iban a visitarlo unas personas en autos lujosos y que además, ciertos días a altas horas de la noche, se escuchaban unos gritos espantosos y por si fuera poco, a veces la luz se iba en la cuadra. Pasaron los años y aquel hombre, don Camilo, se veía exactamente igual que cuando lo conocí. Parecía que los años no habían dejado huella en su cuerpo. Siempre fuerte, trabajando en el rancho y en su tienda, hasta que una noche simplemente falleció. Los empleados, al darse cuenta de que él no había llegado a hacer sus pendientes de los lunes en el rancho, dieron aviso a uno de sus sobrinos, y este, al llegar a su casa, lo encontró en la cama. Y uno pensaría que si falleces estando dormido, tendrías un semblante de paz. Pero en este caso, el semblante era de terror, además de las 24 horas de descomposición del cuerpo, ya que el día anterior era domingo y nadie había ido a visitarlo. Recuerdo muy bien que estaba en mi casa con mis tíos y primos, porque mis padres y madrina habían ido al velorio de don Camilo. Cuando uno de mis primos se nos acercó para asustarnos, nos dijo que de seguro a las 12 de la noche se iba a ir la luz y que escucharíamos algo extraño. Los primos pequeños tenían miedo de lo que contaban, pero justamente a las 12 en punto, la luz se fue, pero no solo en la cuadra, sino que en todo el pueblo, y regresó al minuto aproximadamente. Todos teníamos mucho miedo, gritamos al unísono cuando los focos se apagaron, pero yo creo que el susto mayor se lo llevarían los que estaban en el velorio, ya que al regresar mis padres y madrina de ahí, nos contaron que como a las 11:45 de la noche, llegaron varias personas con túnicas negras. Entraron y se pusieron alrededor del cuerpo inerte de don Camilo, y que justo a las 12, cuando se fue la luz, se oyeron unos gritos espantosos, y que al regresar a la iluminación en el lugar, el cuerpo de don Camilo ya no estaba en el féretro, y a los encapuchados nadie los vio salir. Podrás pensar que el relato termina acá, pero no. A la semana fueron convocados varios primos, hermanos y familiares de don Camilo para la lectura del testamento, y entre ellos iba mi madrina. Ahí estaban enlistados todos los bienes de aquel hombre, y a un lado, ¿a quién se los dejaría? Déjame decirte que las personas que recibieron algo proveniente del hombre que había pactado con el innombrable, todos sin excepción, fallecieron antes de los 6 meses. A los hermanos que heredaron el rancho, murieron en un incendio. Los sobrinos que heredaron unos terrenos, fallecieron por una riña en un bar. A unas sobrinas que le dejaron los carros, murieron en un accidente automovilístico. Al hermano que le dejó su casa, falleció de causas extrañas. Y a mi madrina, a los 15 días de haber recibido un terreno de gran tamaño, se empezó a sentir mal. La llevaron al médico y le diagnosticaron cáncer de páncreas, falleciendo a los pocos meses. Han pasado muchos años desde que sucedió aquel incidente, pero los que estuvimos ahí lo recordamos perfectamente. Ahora para las nuevas generaciones son leyendas urbanas. Lo que sí sabemos es que nadie quiere aquellos bienes malditos, adquiridos por la brujería infernal. Yo ya no vivo más ahí en el pueblo, pero tengo familiares que todavía
viven ahí. A veces viajo a verlos y me cuentan que ciertas noches al pasar frente a aquella casa abandonada de don Camilo, se escuchan gritos, ruidos e incluso parece que alguien camina en su interior. Te preguntarás qué sucedió con aquel amigo que le recomendó la brujería infernal, ¿verdad? Porque consiguió que Gloria se fuera con él, pues el pago, además del dinero, era un alma. Y esa se la dio sin ningún problema al darle las instrucciones a don Camilo para que vaya a ver al Tata Damián. Yo creo que al final de su vida don Camilo vivió con el miedo, porque sabía que jamás podría estar cerca del amor de su vida, porque su lugar en el infierno ya lo había reservado. Y el semblante horrorizado que tenía al morir fue porque vio al cobratario llegar por el pago. Brujería a mi madre, brujería mortal, basado en hechos reales. Quiero empezar mi relato diciendo que mi familia y yo jamás habíamos creído en la brujería. Cuando escuchábamos a las personas hablar del mal de ojo, de amarres o brujería para abrir caminos o de cualquier otro tipo de brujerías, únicamente los oíamos por educación. Pero en nuestro interior pensábamos que eran cosas que la gente antigua, por así decir, creía. Pero después de mi experiencia, entendemos que hay gente malévola que hace lo que fuera necesario para obtener lo que desea. Mi nombre es Marta y esta es mi historia. Corría el año 2002, cuando mi madre, por cuestiones de necesidad, contrató a una persona para que la ayudara en las labores de la casa, ya que yo tenía 11 años de edad y mis hermanitos 7 y 4, los cuales no eran unos angelitos, por lo que necesitaban atención en todo momento. La ciudad en donde vivíamos tenía la facilidad de tener gente de los poblados cercanos para que fuera a laborar. Incluso algunas personas vivían en las casas donde trabajaban haciendo la limpieza, de lunes a viernes. Y los sábados por la mañana podían ir a su pueblo, regresando los lunes muy temprano para reanudar las labores. Por cuestiones que no recuerdo, no sé si se la recomendaron o llegó sola, empezó a laborar con nosotros una mujer llamada Mercedes. Tenía unos 18 años de edad. Era muy trabajadora. Siempre obedecía a mi madre de manera cordial y poco a poco se fue ganando nuestro cariño y respeto, ya que independientemente de que ayudaba en los quehaceres domésticos, siempre estaba dispuesta a dar más. Pasaron un par de años y Mercedes seguía viviendo con nosotros, pero algo empezó a cambiar en su actitud, ya que llegaron a la ciudad unas chicas que vivían en su pueblo, bueno, más bien unas primas, y ciertamente no eran tan buenas compañías, por lo que fueron mal encaminando poco a poco a Mercedes, al grado de que los fines de semana ya no iba a su pueblo a ver a sus padres, sino que se quedaba con ellas para irse de fiesta. Y además, empezó a tener amistad con chicos de no tan buena procedencia, por lo que su carácter dulce y amable se fue convirtiendo en amargura y desdén. Me acuerdo que mi madre platicó con ella, le trataba de hacer ver las cosas para que no arruinara su vida, pero ella estaba cegada con la nueva vida de aventuras y libertinaje, ya que cuando llegó a nuestra casa era una muchachita de familia, bien cuidada por sus padres. Al cabo de un año, empezamos a notar a Mercedes diferente. Empezó a cambiar, empezó a embarnecer, por lo que yo a mi corta edad me di cuenta de que ella estaba embarazada. Mi mamá no lo creía, porque ciertamente era una mujer no tan delgadita y la ropa que usaba no permitía que se notara el embarazo. Sin embargo, mi madre le preguntó, a lo que Mercedes le confirmó que era cierto. Le reclamó mi madre el hecho de por qué no se lo había dicho antes, pero ella simplemente se quedó callada. Al día siguiente,
Mi madre, preocupada, la llevó al médico y éste le confirmó que tenía 8 meses de embarazo. Sé lo que estarán pensando, que cómo no nos dimos cuenta antes. Pero la realidad es que jamás bajó el nivel de trabajo y sus vestimentas, al estar muy holgadas, nunca dieron muestra de su vientre. Ese día, mi madre fue a comprar algunas cosas para el bebé y que al nacer al menos tuviera algo. Pero hasta parecía que solo hacía falta que se supiera de su estado. Mercedes se empezó a quejar de dolores, por lo que de emergencia la llevaron al hospital. El bebé venía en camino. Pasaron un par de meses y ella vivía con su hija, María del Mar, en la casa. La verdad que tenía a mis padres mucha consideración con ella. Sin embargo, Mercedes seguía con su mala cabeza, por lo que llevó a su pequeña con su madre a los 3 meses de edad. Y al poco tiempo de haberla llevado, se volvió a embarazar. Mi madre se había molestado con esta situación, que cómo es posible que no haya aprendido la lección y siga trayendo más bebés al mundo, y claro, de diferentes padres. Mercedes se regresó a su pueblo y ahí estuvo hasta que su otra hija nació. Pero al cabo de unos meses, regresó a nuestra casa para pedir empleo nuevamente. Mi madre, por todo el cariño que le teníamos, le volvió a dar trabajo, pero poniendo muy en claro la situación de que tenía que ser una mujer de bien y que la iban a apoyar. Recuerdo vívidamente que mi madre era una mujer de muy buenos sentimientos y confiada. Daba su cariño a las personas y siempre buscaba la manera de ayudar. Siempre. Por lo que al día de hoy trato de seguir su ejemplo, pero también aprendí a ser desconfiada, algo que mi madre jamás pudo aprender. Pasaron un par de meses y vimos que Mercedes empezó a cambiar un poco. Se notaba más servicial. Nos daba gusto de que ella se comportara como antes. Ella trataba de hacer el aseo de manera más detallada, por así decir. Siempre quería ayudar en todo. Incluso empezaba a ayudar a mi madre a cocinar. Recuerdo una ocasión en que Mercedes se iba a ir a su pueblo un sábado por la mañana, pero me percaté de que su bolsa o morral iba un poco más grande de lo usual. No le di importancia. El lunes siguiente llegó con el morralito pero medio vacío, solo con algunas cosas. Pero al salir el siguiente sábado, aquel morral se veía lleno, a lo que le dije a mi madre en secreto que estaba notando algo raro. Ella me dijo que a lo mejor se estaba llevando su ropa para lavar porque tal vez no lo pudo hacer aquí en la casa, que pensara cosas buenas, por lo que la dejó ir sin problemas. Pasaron un par de semanas y empecé a notar que Mercedes estaba demasiado servicial con mi papá. Siempre le quería llevar su café, algunas galletas, y al servirle la comida, lo hacía pero de una manera, no sé cómo explicarlo. Solo puedo decir que entre tanto y tanto le daba miradas. Yo tendría en aquel entonces unos 15 o 16 años, por lo que me daba cuenta perfectamente de que Mercedes estaba atraída por mi padre. Pasaron unos días. Cuando mi madre empezó a sentirse mal, dijo que tenía dolores de cabeza, por lo que se recostaba constantemente buscando aliviar su malestar. Así pasaron unos días y los dolores seguían aquejándola, por lo que mi padre le sacó una cita con el médico para que la valorara. Él, al revisarla, pidió hacer unos estudios, los cuales arrojaban que padecía migraña, por lo que le mandó unos medicamentos para controlar el dolor. Pasaron unos meses y mi madre seguía quejándose de los dolores, además de que los medicamentos dejaron de funcionar. Todos estábamos muy pendientes de ella, por lo que mi padre buscó a un especialista para que la valorara y éste le dio cita a la semana, ya que su agenda estaba llena. Pero durante esa semana
Notamos extraña a Mercedes. Estaba demasiado atenta con mi madre. Le llevaba un té o algo para que tomara o comiera. Y mientras pasaban los días, mi madre desmejoraba. Recuerdo que un viernes, Mercedes pidió permiso para salir con una de sus primas, porque dijo que necesitaba comprar algo para llevarse a su pueblo, por lo que mi madre le dio permiso sin ningún problema. Pero yo tenía la sospecha de que algo no andaba bien, por lo que aproveché cuando ella salió para entrar a su habitación y revisar su morral. Vi que tenía unas blusas de mi madre y mías, además de un par de vestidos y 2 suéteres. Yo estaba sorprendida, por lo que llamé a mi madre para contarle. Ella, al entrar a la habitación, me dijo que sintió un escalofrío. Yo empecé a sacar todo lo que tenía dentro de esa bolsa y encontramos un collar de oro de mi madre, unos anillos que me habían regalado para mis 15 años y un reloj de mi padre que desde hace tiempo no lo encontraba. Cuando ella llegó, la encaramos. No la dejamos pasar a la casa. Ella se sintió acorralada. Empezó a decir que ella no fue, que de seguro nosotras habíamos puesto todo allá y que la queríamos culpar. La verdad que me reí. ¿Cómo era posible que dijera esas tonterías? Por Dios. Entonces le dimos el morral con su ropa y la retiramos de la casa. Pasaron los días y mi madre seguía sintiéndose mal, pero gracias a Dios llegó el día en que tenía la cita. El oncólogo le pidió algunos estudios. Desgraciadamente estos arrojaron que tenía cáncer en el cerebro. Estábamos devastados. Mi madre era joven y nos sentíamos impotentes. Llegamos a la casa y todos estábamos molestos, angustiados, tristes y más sentimientos desagradables que nadie, sin importar la edad, deberían de sentir. Y esa misma noche llegó una de sus amigas a verla. Platicaron largo tiempo y en la conversación, la amiga le dijo que a lo mejor Mercedes le había hecho brujería. Mi madre dijo que no creía en esas cosas. Entonces su amiga le dijo que no perdía nada en ir a ver a una persona que leía las cartas. Mi madre estaba renuente, pero su amiga insistía, al grado de quedarse de ver en un par de días para que la llevara con esta persona. Al llegar, la adivina, por así decir, le dijo que le leería el tarot. Le dio las instrucciones a seguir, las cuales no pregunté, puesto que lo que importaba era el resultado. Y la adivina le leyó. Le dijo que había una mujer en su casa que le tenía mucha envidia y que quería que su marido se enamorara de ella, que empezó a hacer un trabajo oscuro, una brujería mortal, que quería que falleciera para que poco a poco se le metiera entre los ojos a su esposo. Entonces, mi madre le dijo que no había nadie más en la casa, que solamente estaban ellos y una persona de servicio que había despedido por ser amante de lo ajeno. Entonces, la adivina la describió. Cada detalle, seña, actitud, correspondía a Mercedes. Casi al terminar la reunión, le dijo a aquella mujer a mi madre que debería de revisar sus cosas porque veía que Mercedes tenía algo de ella y que con eso estaban haciéndole brujería. Además de que en el cuarto que ella ocupaba tenía cosas de brujería escondidas, por lo que deberían encontrarlo de manera inmediata. Llegó esa noche mi madre asustada. Habló con mi padre y entre los dos revisaron la habitación que utilizaba Mercedes. A simple vista se veía normal, pero poco a poco empezaron a notar ciertas cosas extrañas. Revisaron nuevamente los cajones. En eso se percataron de que uno tenía una hoja en blanco. Al levantarla, vieron la foto de mi madre debajo de esta. Ella tenía la cabeza llena de alfileres. Mis padres estaban horrorizados. Siguieron escudriñando todos los espacios por más mínimos que fueran.
y siguieron encontrando papelitos. En la parte de atrás de su cabecera de madera encontraron ciertas frases muy feas haciendo referencia a la maldad. Además de que en el closet mi padre encontró en un rincón un pequeño frasco con una sustancia viscosa y oscura. Esa misma noche, mi madre empezó a buscar entre sus joyas y la sorpresa que se llevó. Las cajitas donde guardaba sus anillos, dijes, pulseras y más joyería estaban casi vacías. Teníamos tanta rabia. Mercedes se aprovechó del cariño y buena voluntad de nosotros, llevándose poco a poco nuestros bienes materiales y también la confianza en las personas. Al día siguiente, mis padres salieron muy temprano al pueblo donde vivían los padres de Mercedes y ahí la encontraron. La encararon pidiéndole que les devolviera todas las joyas que había robado. Pero esta mujer, de manera cínica, decía que todas las había vendido y que no podía dárselas de regreso. Estaban mis papás enfurecidos, y más con la desfachatez y actitud de aquella mujer malvada. También le mostraron la foto con los alfileres que tenía mi madre en la cabeza, y ella palideció. Dijo que no había sido ella, que jamás había visto eso, pero se notaba a simple vista los nervios de Mercedes. Mi madre le dijo que lo que sea que estuviera haciendo, lo parara. Aquella mujer malévola y malagradecida solo decía que ella no sabía nada y que no era su problema. Muertos en furia, salieron de ese lugar. Desgraciadamente jamás recuperaron las joyas de mi madre y los relojes de mi padre. Sin embargo, la caridad de mi mamá hizo que esa mujer no fuera presa. Pensaba en sus 2 hijas y cómo podría afectarles a ellas esa situación. Decididos a que combatiríamos esa enfermedad, mi madre empezó a tomar quimios, radiaciones y todo lo que el médico señalaba. No recuerdo muy bien, solo sé que hicimos todo lo médicamente posible, pero mi madre no mostraba mejoría. Llevamos a mi mamá nuevamente con la adivinadora, por así decir, para ver si podía hacer algo al respecto o recomendarle a alguien que pudiera sanarla. Bueno, a través de la brujería o de alguna ayuda de tipo espiritual. Sin embargo, y a pesar de todos los esfuerzos, mi madre falleció a los pocos meses de haberse detectado su mal. Desgraciadamente, la vida me enseñó de manera dura que la brujería mortal existe. El que te arrebaten al ser que más amas de una manera inexplicable, te deja un pesar que hasta la fecha me acompaña ya a mis 32 años de edad. Y aunque vivo con el miedo de encontrarme con gente malvada que quiera hacernos daño a mi padre y hermanos, ya conozco las señales y además tengo cierta protección. Mi madre, en su ausencia, me ha enseñado a ser desconfiada, porque no siempre la gente es como uno quiere que sea. Amarre fallido. Mi amigo me hizo brujería. Basado en hechos reales. Corría el año 2010, cuando comencé a estudiar la universidad, y ahí en los primeros días de escuela conocí a 2 chicos. Uno se llamaba Miguel. Ambos se volvieron muy buenos amigos míos, pero al cabo de unos 9 meses, Miguel se me declaró. Me dijo que le gustaba y que quería que fuera su novia. Pero a mí no me llamaba la atención, y fue a raíz de este hecho que da inicio a la pesadilla brujeril que les quiero relatar. Mi nombre es Daniela y esta es mi historia. Como a mí no me atraía Miguel, solamente lo quería como amigo, decidí alejarme para que no se sintiera mal. Pasaron varios meses y nuestro grupo de amigos comenzó a crecer. La mayoría de ellos me decían e insistían que le diera la oportunidad a Miguel para tener un noviazgo porque era un muy buen chico y me quería.
Sin embargo, yo no me sentía nada atraída. Entretanto, él buscaba siempre la oportunidad de regalarme chocolates sin motivo alguno, flores o cualquier otro detalle. Todo para llamar mi atención y tratar de enamorarme, llegando al punto en que incluso mi mamá y mi hermano me decían que ya le diera la oportunidad, porque se veía muy buen muchacho y que estaba enamorado de mí. Yo ya no sabía qué hacer, porque sentía presión por parte de todos, tanto en mi casa, en la escuela y con mis amistades. Todos me aconsejaban que iniciara un romance con Miguel. Sin embargo, en mi interior no había la flama que se requiere para iniciar una relación sentimental con él. Al cabo de 2 años aproximadamente, de manera extraña, nos hicimos novios, pero solo duró 2 semanas, porque no había química y él era muy intenso. Es decir, siempre quería estar conmigo, al grado de llegar a ser empalagoso. Además, que me celaba todo el tiempo. No quería que volteara a ver a la gente. Incluso si alguien me veía a mí sin que yo me diera cuenta, él me celaba, motivo por el cual decidí terminar la relación. Después de eso, nos tratábamos como amigos, pero sabía en mi interior que él no lo había aceptado de buena gana y que aún quería algo más. En una ocasión, llegó a verme a la casa. Me llevó una vela muy linda y unos inciensos. Se me hizo algo raro, pero los acepté, aunque nunca los llegué a encender. Pasaron 3 años después del rompimiento con Miguel, cuando comencé a llorar todas las noches. Me daba insomnio y de repente me daban muchas ganas de platicar con él. No le contaba a nadie cómo me sentía, pero ya tenía muchas semanas estando así, y cuando salía con otros muchachos, las cosas nunca se daban formalmente. Me tocó hacer un proyecto con él y una amiga, pero Miguel insistió en que lo hiciéramos en su casa. Para ese entonces, él ya no era tan insistente conmigo y habíamos platicado sobre solo ser amigos. Fuimos a su casa y me percaté de un ambiente extraño. Conocí a su madre y ella nos ofreció de comer. Desafortunadamente, comí un postre que era como una crema. La verdad que sabía algo extraño y José muy atento me decía que si no quería más. Yo de manera educada decía que estaba satisfecha. Ya de regreso a la casa esa misma noche, me dolía mucho el estómago, pero así como pasaba la noche, los dolores iban en aumento. Pero gracias a que mi madre me dio algo, pudieron aminorar. A raíz de ese día, pasaba las noches sin dormir, pensando solo en él. Lo quería ver y me desesperaba por enviarle un mensaje o hablar por teléfono. Solamente quería escuchar su voz. Cuando tenía mis ratos de lucidez, me preguntaba por qué si Miguel jamás me gustó, ¿por qué estaba tan obsesionada con él? ¿Por qué tenía tantas ganas de verlo? Yo sabía en mi interior que eso no era nada normal. Una noche, mi mamá entró a mi habitación y me encontró llorando. Ella me abrazó y me preguntó qué me estaba sucediendo, a lo que yo ya no pude aguantar más y le conté mi secreto. Le expliqué cómo me sentía desde hace varios meses. Por suerte, ella había conocido hace poco a una señora que curaba y decidió llevarme con ella. Aunque realmente yo no estaba segura de ir, accedí porque la vida que tenía de tanta obsesión no era como realmente soy. Llegamos a la casa de la señora que curaba, tocamos el timbre y la mujer nos recibió de manera muy amable. Nos dijo que se llamaba Rosaura y que éramos bienvenidas a su hogar. Entramos y la casa era como la casa de cualquier otra persona. Olía a incienso y se sentía mucha calma en el lugar. Me invitó a tomar asiento en una silla de su comedor y ahí me dijo que me leería las cartas para ver qué era lo que tenía. Había sido siempre muy escéptica, hasta que ella comenzó a leer sus cartas
y me empezó a describir todos mis síntomas. Y a Miguel, yo sin haberle dicho nada. Ella me dijo todo, que yo pasaba las noches en vela pensando en él, de mi desesperación por escuchar su voz o saber dónde estaba. Realmente, todo lo que dijo era verdad. Así fue que me enteré que él lloraba desde hace mucho tiempo por mí, porque me quería y yo no le hacía caso. Entonces, como su madre lo vio muy triste, decidió llevarlo con una mujer que le iba a ayudar para que yo estuviera con él, a como diera lugar. Es decir, fueron para que me hicieran un amarre de amor y yo le correspondiera. Tuve suerte porque su brujería no había surtido efecto completamente, ya que la habían hecho mal y además yo era muy desconfiada y aquella vela que me regaló con los inciensos jamás la prendí, la cual estaba preparada para el amarre. Los chocolates que me regalaba tampoco los comía y lo único que llegué a comer fue aquella crema que sabía extraño, la cual su madre me había dado y yo, por educación, acepté. También la señora me comentó que me seguía constantemente, por eso se enteraba que salía con otros chicos y posiblemente hacía alguna artimaña para que no funcionaran las relaciones. Ella me preguntó si quería regresarle todo ese mal, pero yo no acepté. Solo pedí que lo alejara de mí y que no me buscara más. Ella me mencionó que él ya se había dado cuenta que yo había buscado ayuda. Toda esta experiencia duró casi 3 años, por lo que en mi último semestre de carrera se hizo una fiesta de despedida, pero como yo sabía lo que él había hecho, no me acerqué y además no dejé que me tomaran fotos con Miguel. Primero tuvimos una tardeada y de ahí nos fuimos a un bar. Ya en el bar, él estaba platicando con otros amigos, pero a la salida se acercó a mí y me intentó besar estando borracho. Yo logré evadirlo, pero me reclamaba por no haberme tomado fotos con él ni haber pasado tiempo juntos. Tuvo mucha suerte de que casi nadie vio lo que hizo. Así que para evitar más situaciones embarazosas, decidí irme y mi papá fue a recogerme. Al llegar a la casa, recibí un último mensaje de su parte, donde escribía: ¿por qué eres así conmigo? Te quería mucho y hoy te odio. No te volveré a escribir jamás. Naturalmente no le respondí. Poco después fue la fiesta de graduación y para ese entonces la señora Rosaura ya me había curado y Miguel no se me acercó para nada. Decidí eliminarlo del Facebook, Instagram y además su número celular. Mi sorpresa fue que años después, 4 para ser exacta, nos volvimos a reunir el grupo de amigos de la universidad y él estaba ahí. Nos saludamos normal, pero sentía una vibra de incomodidad. Yo ya me había comprometido y él iba con su novia que yo conocía. 2 días después de mi boda, me mandó un mensaje felicitándome y deseando que fuera muy feliz con mi esposo. Obviamente, no le respondí. Desgraciadamente, con el tiempo, me alejé de mi grupo de amigos de la universidad porque nunca supieron la verdad de cómo era Miguel y preferí tener paz y tranquilidad en mi vida. En aquel entonces, yo viví con el miedo de haber sido víctima de brujería, pero gracias a que mi mamá me creyó y me llevó a que me curaran, pude salir adelante. Mi consejo es que hay que prestar mucha atención a las personas con las que convivimos, porque a veces no son como se ven, escondiendo muy bien sus malas intenciones. El despecho es un mal que no discrimina, ya que lo pueden sufrir mujeres como hombres, y no sabes hasta qué punto pueden llegar. Envidia entre hermanas. Basado en hechos reales. Se recomienda discreción. Esta historia me sucedió hace algunos meses. Fui víctima de brujería por parte de mi hermana menor. Me llamo Candelaria
Y esta es mi historia. Nuestra familia ha sido muy unida. Mis padres solo tuvieron 3 hijas. Yo, que soy la mayor, María, la de en medio, y Renata, la más pequeña. Somos de procedencia humilde. Mis padres son muy trabajadores y nos han enseñado a trabajar para salir adelante, además de que lo reforzaban con su buen ejemplo. Nos daban lo necesario para poder llevar una vida digna dentro de sus posibilidades. Además, que desde muy pequeña me dediqué a ayudar a otras personas en el aseo de su hogar, para ayudar a la economía de la casa. Fui creciendo y dejé la escuela. Me dediqué de lleno a trabajar para poder ayudar con los estudios de mis 2 hermanas menores y además ayudar a mis padres porque por más que querían ellos que el tiempo les rindiera, el día solo tiene 24 horas, por lo que me decidí a apoyarles en lo que pudiera. Pasaron los años y me casé con un buen hombre, muy trabajador, ya que con el ejemplo que tenía en casa era lo mínimo que buscaría para formar una familia. Me casé muy joven, a los 18 años de edad. Les apoyaba a mis papás en lo que podía, ya que desgraciadamente mi madre se enfermó y ya no podía hacer todas sus actividades ella sola, teniendo que dejar a un lado su empleo para estar en la casa. Pero como estaba acostumbrada a trabajar, vendía unos bolis de frutas, refrescos fríos y hacía unas galletas muy ricas para vender, con tal de sentirse útil. Mi hermana María terminó una carrera técnica y al salir logró encontrar un buen empleo. Le iba muy bien. Ahí conoció a un buen chico con el cual se comprometió a los pocos meses. Se casaron y viven muy felices. Mi hermana Renata, esa es harina de otro costal. Ella terminó la preparatoria y quería estudiar una carrera corta en una universidad del gobierno, pero como no le ponía muchas ganas al estudio, no logró pasar su examen de admisión, por lo que se metió a trabajar en una tienda en el centro de la ciudad. Ahí conoció a un hombre. Digo hombre porque le llevaba muchos años de diferencia. Se veía que estaba bien recorrido en el camino de la vida, por lo que le prometió muchas cosas, que se casarían y que no le haría falta nada, que le pondría una casa para que cuando se casaran vivieran juntos. Desgraciadamente, ella creyó todas sus mentiras y ¿cómo lo diré? Por dejarse llevar por la pasión, se metió con él, pero pronto saldría con una sorpresita. Se embarazó. Claro que aquel tipo al saberlo huyó, puesto que era un hombre casado. Su esposa vivía en otra ciudad y él solamente venía por temporadas a trabajar, ya que su empleo así lo requería. Mi hermana Renata, desgraciadamente, empezó a sentir rabia hacia todas las personas que éramos felices. Cada día que pasaba en que su hijo crecía en su vientre, también crecía el odio hacia la vida y a la felicidad de otras personas. A los pocos meses me embaracé. Habíamos intentado un par de años quedar embarazados, pero no lo lográbamos, hasta que por fin logré quedar encinta. Renata no estaba nada contenta porque veía que mi esposo y yo éramos felices, que recibiríamos con amor a aquel pequeño, mientras ella seguía viviendo bajo el techo de mis padres, sola, sin una pareja que recibiera junto con ella y llenos de amor a su pequeño. Pasaron unas semanas y justo antes de cumplir 3 meses de embarazo, perdí al bebé. Fueron unos días muy trágicos, no solo de manera personal, sino también en pareja. Pero no sucumbimos y con amor salimos adelante. Nació el pequeño bebé de Renata. Era muy lindo y adorable. Sin embargo, a ella parecía que no le importaba, y era mi madre la que atendía al pequeño, así, con sus males, por lo que mi hermana María y yo tuvimos que hablar con Renata para hacerle entender de su responsabilidad. Se empezó a hacer cargo del pequeño. No era con mucho amor, sin embargo el infante estaba bien, además de que mis padres la mantenían vigilada. Al cabo de unos 4 meses más,
Me embaracé nuevamente. Mi esposo y yo éramos muy felices, pero decidimos que en esta ocasión no diríamos a nadie del embarazo, ya que la primera experiencia fue demasiado dura y preferimos esperar a que se cumplieran los 3 primeros meses para después poder dar la noticia. Por fin llegó el 4.º mes y fuimos a darle la noticia a mis padres. Todos estaban muy felices. Mi hermana María me abrazó. Estaba muy emocionada. Pero Renata, lo único que me dijo fue que aproveche a dormir porque cuando naciera el bebé se acabaría mi sueño. Que me preparara para aceptar que mi cuerpo jamás estaría igual y que a lo mejor mi marido se buscaría a otra mujer. Me molestaron mucho sus comentarios. Sentía que ella quería que yo también sufriera lo mismo que ella, de un desamor y abandono, pero no dejé que nos arruinara la noche. Pasaron no más de 3 semanas cuando me llamó y me dijo que se quería disculpar conmigo por haberme dicho tantas cosas que no estaban bien y que quería que fuéramos tanto María como yo a comer con ella a la casa, que organizaría una comida de solo hermanas, por lo que no debería de faltar. Acepté, puesto que era mi hermana y quería reconciliarme. Yo la quería mucho y pues no deseaba que hubieran conflictos entre familia, por lo que fui el día que me dijo. Al llegar, María ya estaba en la casa. Renata me recibió muy amable y nos dijo que nos sentáramos en la mesa, que había preparado un chilpachole de pescado y unas empanadas de mariscos. Claro que con gusto nos sentamos a compartir la comida, pero algo me pareció extraño, que al querernos sentar mi hermana María y yo, Renata nos dijo en qué lugar exactamente nos sentaríamos y que esa comida era de cada una. Se me hizo un poco inusual. Sin embargo, nos sentamos y empezamos a comer. A los pocos días, empecé a tener unos dolores en el vientre. Yo pensaba que eran por el bebé, ya que tenía 4 meses de embarazo, por lo que no le daba importancia. Pero al cabo de un par de semanas más, empecé a ver mi estómago mucho más grande que de costumbre. No estaba de acuerdo el tamaño con el tiempo del embarazo, por lo que fui al médico para hacerme un chequeo. Este me revisó, me solicitó unos análisis de sangre y además me hizo un ultrasonido. Y todo parecía que estaba bien, pero los dolores cada vez eran mayores. Tuve que pedir unos días en el trabajo ya que de verdad eran tan fuertes los dolores que casi no podía estar de pie, por lo que en varias ocasiones tuve que ir al hospital para que me atendieran. Sin embargo, no había nada fuera de lo común. En una ocasión, vino a verme una amiga. Ella es cristiana y me dijo que si quería, podría traer a su pastor para hacer oraciones conmigo, para que tanto yo como mi casa se llenaran de una buena energía. Acepté, por lo que al día siguiente en la tarde llegaron a mi domicilio. Ahí el pastor empezó a hacer oraciones. Yo empecé a escucharlo de manera atenta. Entonces comencé a sentir muchas náuseas, por lo que mi amiga se puso a mi lado y me tomó de la mano. Mientras más oraciones hacían, más mal me sentía, al grado de tener mucha incomodidad. Por lo que recuerdo empezar a decirles que se fueran de mi casa, que ya no quería seguir con esto. El pastor, con más fuerza, hacía sus oraciones y plegarias, cuando de repente perdí el conocimiento. Lo último que recuerdo fue que les dije que ya quería parar, y cuando quise levantarme de mi lugar para mostrarles la salida, sentí que me desmayé. Desperté a las 3 horas aproximadamente. Al hacerlo, me percaté de que mis ropas estaban completamente mojadas. Disculpen lo gráfica, por favor, vómito y sudor. Además, veía en el suelo unas plastas blancas. Eran de una materia viscosa y además tenían como espinas de pescado. Ellos me ayudaron a incorporarme y luego me llevaron a la cama.
Mi amiga me ayudó a cambiarme de ropa porque estaba muy débil. Y ahí recostada, les pregunté qué había sucedido. Ellos me relataron lo que a continuación les platicaré. Que empecé a pedirles que se fueran. Entonces el pastor empezó a rezar unas plegarias y a pedir que me curara, a nombrar a Dios para que Él me ayudara. Yo caí hincada y al levantar la mirada, mi cara estaba diferente, tenía unas facciones atemorizantes. Y además empecé a hablar con una voz más ronca. Decía que se callaran y que los empecé a insultar. Les decía que no tenían que hacer nada ahí. Entonces el pastor empezaba a pedir que lo que estuviera dentro de mí saliera y me dejara. Aquel ser empezaba a blasfemar contra Dios y a decir que jamás me dejaría. Ellos rezaban con mucha fe para poder echar a ese ser que me estaba atormentando. Entonces el pastor le empezó a exigir que le dijera quién lo envió. Aquel ser demoníaco empezó a reír, decía que no iba a decir nada. Más le exigían que dijera quién lo había enviado, quién era. Después de tanta presión, dijo que mi hermana había ido con un brujo para que me hiciera un mal, que era un ser demoníaco enviado para atormentarme, que mi hermana no quería que yo fuera feliz, que me odiaba porque mi vida era mejor que la de ella y que me tenía mucha envidia y quería que no solo me afectara mi salud, sino también la de mi pequeño. Siguieron en oración, no me dejaron en ningún momento. Dicen que empecé a devolver el estómago y al hacerlo salía un olor a sumidero y además salían unas espinas en el vómito. Eran de diferentes tamaños y de color blanco. Cuando terminé de devolver todo, me desmayé hasta que desperté a las 3 horas después. Que no me quisieron mover hasta que yo estuviera consciente, por lo que ellos se quedaron conmigo todo el tiempo. A raíz de esta situación, me empecé a sentir mucho mejor. Ya no tenía esos dolores tan espantosos que me aquejaban día y noche. Mi vientre regresó al tamaño que debía de tener. Fui al médico y gracias a Dios, todo está normal. El bebé está creciendo de manera sana y está próximo a venir. A mi hermana María no le sucedió nada. Me imagino que por eso Renata nos sentó en los lugares asignados, para que a mi otra hermana no le sucediera, ya que el odio lo tenía hacia mí. La verdad que no entiendo por qué es de esa manera si yo siempre procuraba apoyar a mis padres en todo para darles a ellas una mejor vida. No cabe duda que a veces el mal viene de tu propia familia, por envidias tontas. Yo pienso que si desean mejorar su vida, lo deben hacer de la manera en la que todas las personas deberían, a base de trabajo y esfuerzo. Ya la unión familiar está rota por culpa de Renata. Mis padres me apoyaron y ella, en su mala cabeza, se fue de la casa a vivir con un muchacho, el cual le da mala vida, ya que le gusta la bebida y la trata peor que basura. Y a su pequeño a veces le faltan ciertas cosas necesarias. Pero mis padres están pendientes de él, le dan pañales o leche, porque él no tiene la culpa. Yo creo que en un tiempo más pedirán la custodia del niño para que pueda crecer en un hogar de amor y bienestar. Y ahora vivo con el miedo de confiar en las personas. Siento que si mi propia sangre me quiso hacer un mal, las demás personas pudieran ser peores, por lo que antes de dar cualquier paso, lo hago con plena conciencia y no soy tan confiada como antes. Presenta Víctima de doble brujería, basado en hechos reales. Se recomienda discreción. Quise enviar mi historia porque me gustaría que me apoyaran recomendando a alguna persona que me ayude. He ido con varias curanderas o chamanes, pero ninguno ha podido quitarme las brujerías que he recibido. Mi nombre es Ofelia y esta es mi historia.
Todo empezó hace muchos años, cuando yo tenía 17 años aproximadamente. En aquel entonces tenía un novio con el cual duré únicamente un par de semanas, ya que mi prima se le metió entre los ojos y prefería hacerme a un lado. La verdad, que no estaba tan enamorada de él y preferí dejar la relación que podría a la larga ser tóxica. Esta prima, a la que llamaremos Jacinta, siguió con este chico y al cabo de un par de años de relación se embarazó. Él respondió y se casaron. Pero a pesar de este hecho, por alguna razón me empezó a buscar nuevamente. Quería que fuéramos más que primos políticos, si me entienden. Pero yo, como persona decente, jamás lo acepté. Si él no me fue fiel siendo novios, ¿por qué ahora venía a buscarme? Si yo no quería que hubiera una tercera parte en nuestro noviazgo, menos aceptaría ser su amante. La familia de mi prima, es decir, mis tías, me dejaron de hablar porque se percataron de que él tenía interés en mí, y no tan secreto porque se notaba a simple vista. Así que empezaron con sus habladurías, pero yo jamás di pie a nada. Sin embargo, a mis familiares no les importaba. Ellos son muy creyentes en la brujería, por lo que tenían a un brujo que usualmente visitaban para pedir sus trabajitos. Por lo que en una ocasión, la hermana de Jacinta, es decir, otra prima, le dijo a mi hermana menor que irían a ver al brujo, porque querían sacudirse a unas mosquitas muertas que estaban acechando a su cuñado, haciendo alusión a que yo era quien lo buscaba a él. Mi hermana no le dijo nada, pero fue a contármelo. Como sabía muy bien que no tenía cola que me pisen, es decir, que jamás hice algo indebido, me sentía tranquila. El que nada debe, nada teme. Desgraciadamente, y fue un error, jamás les aclaré que no le hacía caso a este chico. La verdad que pensaba en aquel entonces que si empezaba con los dimes y diretes, podrían pensar que me importaba. Yo siempre he sido una mujer pacífica, y lo menos que deseaba era tener conflictos familiares. Bueno, más, y que sean ocasionados por mí. Mi prima Jacinta tenía mucho rencor y odio hacia mí, y hasta la fecha. Yo creo que tenía miedo de que él hiciera lo que él me hizo, engañarla con otra mujer. Creo que sentía en su interior una inseguridad porque la relación que tuvieron desde el inicio fue de una manera sucia, por lo que ese mismo hecho podría suceder nuevamente. Y además tenía la duda de que si él todavía me amaba. Tuve la oportunidad de irme a Estados Unidos y ahí conocí a mi actual pareja. Nos casamos y vivimos 9 años en ese país, pero por cuestiones monetarias decidimos regresar a México, ya que desgraciadamente mi suegra buscó la manera de quedarse con nuestros ahorros, terrenos y muchas cosas más que a base de esfuerzos construimos, por lo que al terminarse el dinero, aumentaron los problemas con ella. Cabe aclarar que mi suegra, doña Rosa, jamás me quiso. No sé por qué razón, si yo siempre he sido una mujer decente y dedicada a mi hogar, trabajadora y honrada. Cuando regresamos a México, vine primero yo, mientras mi esposo terminaba los asuntos pendientes en el país vecino. Empecé viviendo en casa de mis padres mientras conseguía otro lugar. Pero en una ocasión, una de mis hermanas fue a verme y me contó que Jacinta, mi prima, todavía celaba a su esposo conmigo. Decía que yo seguía enamorada de él y que lo seguía buscando. Y que eso era una molestia, no solo para ella, sino para la familia. Así como lo oyes, a pesar de que han pasado muchísimos años, Jacinta seguía con lo mismo. Por lo que desde mi llegada me mandaban a espiar. Siempre estaban pendientes de mis movimientos. Ese hecho ya rozaba en la falta de cordura.
Seguían yendo con aquel brujo que hacía sus trabajos negros y sabía que me estaban haciendo algo, por lo que me decidí a buscar ayuda, ya que tanto por parte de mi familia me estaban haciendo brujería, como por parte de la familia de mi esposo, puesto que mi suegra se dedicaba a la brujería y hacía sus propios trabajos. Pero como todo, hay niveles, así que me enteré que cuando no tenía la capacidad de hacer ella la maldad, iba con la bruja que le enseñó para que ella realizara el trabajo. Así que, como comprenderás, sentía que me estaban haciendo doble brujería, por lo que era necesario actuar de manera rápida. Me recomendaron a una señora que curaba. Me decían que era muy buena y eficaz, por lo que traté de ir lo más pronto posible. Llegué a su casa. Si bien era humilde, se sentía muy limpia y con paz. Ella me empezó a hacer unas limpias con hierbas, como con ruda y romero, también con un huevo. Y al estar haciendo la limpia, me empezó a decir que había una mujer que piensa que tengo amoríos con su esposo, que ella tiene la duda de que si él me ama, que quisiera ser como yo, pero que jamás lo sería, ya que su alma es oscura, tiene una maldad que traspasa los límites, ya que efectivamente me estaban haciendo un trabajo muy fuerte de brujería, pero con el favor de Dios podría ayudarme. La limpia surtió efecto por un tiempo, porque luego fuimos a casa de mis suegros y doña Rosa me empezó a decir muchas groserías y la mujer, en su locura, llegó a golpearme. Por lo que salimos de ahí y marqué mi distancia completamente. Si sabía que no me querían, con este hecho realmente no cabía ninguna duda. Seguía viviendo en casa de mis padres, por lo que una de mis hermanas me ofreció una de sus casas que estaba vacía y me dijo que podría vivir ahí. Pero a raíz de que me cambié a ese domicilio, empezaron a pasar cosas desagradables y hasta tenebrosas, ya que para mi mala racha, los vecinos eran familiares. Así que no perdían oportunidad de gritarme obscenidades, de hostigarme y hasta robar cosas que se me quedaban afuera. Incluso en una ocasión me rompieron la puerta principal de la vivienda. A pesar de que ya habían pasado más de 15 años desde aquel problema con la prima, seguían con lo mismo, lo cual me desgastaba y además me ponía en una situación incómoda, ya que soy una mujer casada y amo a mi esposo, al cual jamás he sido infiel. Como veían que seguía viviendo en la misma casa, la brujería que me hacían se hacía más evidente, era más fuerte, ya que en una ocasión encontré en el garage una bolsa transparente con una papaya podrida. Yo pensé que pues me querían hacer sentir mal o que sería una grosería más, por lo que no le di importancia. Tomé la bolsa y la tiré a la basura. Al día siguiente subió de nivel, ya que encontré un huevo roto con sangre, por lo que ya con un poco de temor, recogí aquello y lo tiré a la basura. Pero lo que acabó de confirmar mis sospechas fue que a la mañana siguiente de encontrar el huevo sangriento, había una víbora muerta afuera de mi puerta, con un nudo a la mitad de su cuerpo. Yo estaba asqueada, sorprendida y molesta, puesto que si jamás he hecho algo para que mi propia familia me hiciera eso, ¿por qué soy acreedora de tan malas acciones? Si de buscar culpables se trata, ¿por qué no culpan a mi prima Jacinta, quien fue la que se metió con mi novio a mis espaldas? Mi vida empeoraba día con día, al grado de que empecé a tener problemas maritales y nos tuvimos que separar mi esposo y yo. También empecé a tener problemas físicos, ya que una mañana me levanté, como siempre, temprano para ir a trabajar y no me dio tanta hambre, por lo que solo desayuné un yogurt líquido. Llegué a mi trabajo
y comencé a tener dolores de estómago. Todo alimento que comía, todo sin excepción, lo devolvía. Bajé de peso y mi ánimo estaba muy decaído. Así estuve unos 15 días, por lo que me animé a ir nuevamente a ver a la señora que me curó la primera vez. Ella empezó la limpieza con las ramas de hierbas, pero cuando siguió con el huevo, me dijo, al romperlo, que veía la maldad, se veía claramente. Entonces me acercó aquel vaso con agua y el huevo adentro y me preguntó qué era lo que veía. A mí me daba pena decirle lo que veía, puesto que parecía un miembro masculino, por lo que le dije que veía, no sé, la figura de un pájaro o un bicho, por vergüenza. Entonces ella me dijo que no, que lo que se veía era lo que yo estaba pensando. Me describió a mi suegra. Dijo que esa mujer quería que me alejara de su hijo por muchas cosas, entre esas la ambición. Quería que dejara de ser decente, por así decir, y que tuviera muchos amoríos, para que de plano mi marido me pidiera el divorcio. Me volvió a pasar nuevamente otro huevo, y al romperlo en el vaso con agua, se veía el huevo como cubierto con una pelusa de ropa, como esa que se recoge de la secadora. Y me dijo que esta brujería que tenía me la acababan de hacer hace unos cuantos días, pero que tenía fe que podría contrarrestarla con la ayuda de Dios. Realmente, desde que encontré aquella mañana a la víbora anudada, me empezó a ir muy mal en la vida. Empecé a padecer depresión y los negocios que instalaba a la larga los tenía que cerrar. Y te voy a mencionar un par de ejemplos, que al abrir un negocio de bisutería me iba de maravilla, pero un martes por la mañana encontré una naranja y un mango a punto de echarse a perder justo afuera del local. A los 8 días encontré sangre alrededor de la tienda y a los 8 días después de este hecho encontré un rollo de papel. Parecía completamente normal hasta que empezó a llover y la gente que pasaba lo pisaba. Pero al empezarse a desbaratar por el agua, me di cuenta de que había un morralito de color rojo. A raíz de este encuentro con la bolsita, mis ventas empezaron a bajar al grado de que solo vendía 20 pesos al día, motivo por el cual cerré el negocio. Yo no quería darme por vencida, así que abrí otro negocio igual porque sabía que dejaba dinero, pero en otro lugar. Ahí estuve 8 años, hasta que empezaron a suceder nuevamente cosas brujeriles. Los 2 candados que cerraban la cortina de metal a veces amanecían llenos de aceite, además de que tenía unas manchas de color amarillo, tal vez hechos con aceite, vómito u orín, el metal de la cortina. Yo pensé que ya había empezado nuevamente el atosigamiento con la brujería y tenía mucha razón, porque a los pocos días el dueño del local me lo pidió porque dijo que lo necesitaba. Así que decidí cerrarlo definitivamente y bueno, como había llegado la pandemia, sentí que era lo mejor que podía hacer. Pasaron 3 años y medio después de lo de la víbora cuando nos cambiamos a una casa propia. Y lo único bueno que me había sucedido desde aquel día fue que mi esposo y yo nos reconciliamos. Y por eso estaba feliz. Yo pensaba que al cambiarme de residencia lejos de mis familiares, mi vida mejoraría mucho más. Pero mis esperanzas estaban infundadas, ya que un poco antes de la mudanza, mi papá me acompañó para ver el inmueble y encontró un trabajo de brujería hecho con huevos, además de un frasco que se veía muy viejo y oscuro. Pero él, al querer levantarlo, se rompió, por lo que con mucho cuidado lo recogió y quemó ambos en el patio trasero. Me dijo que lo más seguro que esos trabajos eran muy viejos, que tal vez estaban dirigidos a los antiguos dueños de la casa, que con quemarlos se acabarían y que no me preocupara.
Confié en su palabra, pero el día en que nos mudamos a nuestra casa, al hacer la limpieza encontré una muñeca de trapo, pero aquella tenía los ojos, la boca y orejas quemadas, como con un cigarro. Claro que la tomé y la aventé a la calle, pero en la noche me puse a pensar qué tendría dentro, por lo que me decidí que a la mañana siguiente muy temprano saldría para ver si la encontraba. Desgraciadamente, ya no estaba. Pensé que aquel juguete diabólico de trapo jamás lo vería nuevamente, pero al cabo de un par de días, uno de mis hijos lo encontró en el patio. Él, con mucho cuidado, lo tomó con una bolsa y la fue a aventar a un barranco que está a unos minutos de la casa, para que esa maldad esté fuera de nuestras vidas. Mi esposo viaja seguido por cuestiones de trabajo, y en esas noches en que él estaba de viaje, me despertaba en la madrugada porque sentía un olor desagradable, a podredumbre, a azufre, o perdón lo que voy a decir, a heces fecales. Era muy asqueroso, y por más que buscaba el origen de ese olor fétido, jamás logré encontrarlo. Una madrugada de aquellas en que estaba sola en mi habitación, el mismo olor asqueroso hizo que me despertara. Y escuché que había mucho ruido. Parecía que había una fiesta en la calle o hasta en la misma casa, por la cercanía de los sonidos. Pero al levantarme y revisar, no encontraba absolutamente nada. Todo indicaba que los ruidos estaban en mi cabeza, ya que fui a ver a uno de mis hijos para constatar, pero él estaba profundamente dormido. Seguían apareciendo en el frente de nuestra vivienda fruta podrida o animales muertos como palomas o gatos. Y no es que la dejen cómodamente enfrente, sino que la tienen que aventar con fuerza porque la casa tiene alrededor una malla protectora, por lo que para que nosotros lo veamos, tienen que hacer el esfuerzo de tirarlo arriba de la misma. Por las noches, continuamente escuchaba ruidos extraños, no solo como el de la fiesta o las risas que te platiqué antes, sino lamentos de mujer, cosas que se arrastraban como cadenas, gemidos lastimeros, como si un alma en pena caminara buscando a quién atormentar. A mí claro que me daba mucho temor, pero me levantaba para ver qué era, puesto que mis hijos también viven bajo mi mismo techo. Pero al revisar, no había nada. Indagando con los vecinos, me dijeron que la antigua dueña del inmueble falleció ahí mismo en esa casa, en una de las habitaciones, pero como nadie la había ido a ver en mucho tiempo, se quedó ahí, postrada varios días hasta que el Ministerio Público recogió el cuerpo. Claro que no sabía nada de este suceso, pero por lo que me cuentan, posiblemente los lamentos que escucho sean de su alma atormentada pidiendo ayuda, ya que falleció completamente sola. Te preguntarás, ¿qué sucedió con mi suegra? Bueno, ella, como te había contado, era una bruja, pero falleció hace algunos años, por lo que pienso que es muy difícil que ella sea la que me esté haciendo esta brujería en la actualidad. O bueno, al menos que me lo esté haciendo desde el Averno. Por lo que pienso que posiblemente sea su hermana que también se dedica a lo mismo. Y que eso, unido con la brujería que sé que hasta la fecha mi prima me hace, mi salud ha ido desmejorando, ya que padezco de presión alta, tengo problemas en los riñones, tengo 2 miomas, siempre estoy enferma y en ocasiones tengo dolor en las costillas, como si me hubieran golpeado muy fuerte, y por este motivo estoy en cama. A veces me duelen mucho los huesos, pero cuando voy al médico para que me revisen, no encuentran absolutamente nada. Los dolores llegan a tal grado que hasta los pies me duelen. Incluso no puedo caminar. Mi esposo e hijos me tienen que ayudar para poder acostarme o levantarme de la cama en ciertas ocasiones. Y además, algo muy raro me sucede. Cuando me quiero acercar a mi esposo, los dolores
aumentan. Actualmente, por mi situación física, no tengo un trabajo formal, por así decir. Soy ama de casa y además tengo gallinas las cuales cuido muy bien. Las mantengo en excelentes condiciones para vender sus huevos, siempre limpias y sanas. Sin embargo, ya tienen varias semanas que no me ponen huevos cotidianamente, haciendo que el mantenerlas sea un gasto más que una inversión. Las puse en venta, pero hasta eso, a pesar de que están muy económicas, nadie me las quiere comprar. También compré conejos para criarlos y vender su carne, pero desgraciadamente se me morían, ya sea de manera natural o los mataban. Si te preguntas por qué no he regresado con la curandera, es porque ella falleció hace 5 años aproximadamente y hasta la fecha no he conseguido a una persona que pueda curar mis males. He ido a ver a varias brujas y brujos, pero no me han curado a pesar de que me han cobrado grandes sumas de dinero. Ahora vivo con el miedo de seguir con estos males inexplicables, de continuar siendo víctima de doble brujería, de no encontrar a alguien que realmente se preocupe por las personas y desee ayudarme de manera genuina y no por lo económico. Pero tengo fe y eso es lo que me mantiene firme. Sé que Dios jamás me abandonará. Nacida en la brujería. Basado en hechos reales. Se recomienda discreción. Nací en una familia donde mis padres y mis hermanas formábamos el núcleo familiar, pero también había gente que estaba constantemente a nuestro alrededor. Yo nací y crecí con ciertas ideas y costumbres. Nosotros hacíamos oraciones y cánticos, hacíamos ciertos rituales que, como los veía desde pequeña, pensaba que eran normales, hasta que tuve la suficiente edad para darme cuenta de que esas costumbres no eran normales. Mi abuela desde joven se dedicaba a la brujería y al vudú. Con el paso de los años, esos conocimientos se los pasó a mi madre, por lo que desde muy pequeñas a mis 2 hermanas mayores y a mí, nos enseñaron acerca de hechizos y nos daban libros de ocultismo para leer. También usábamos la tabla Ouija y cartas para la lectura de la suerte. A muy temprana edad, mis padres nos presentaron con un espíritu. Nos dijeron que ella nos guiaría a través de nuestra vida. Incluso convivíamos con este ente. Le preguntábamos cosas que pudiera responder con sí o no. Nos enseñaron que era nuestra amiga, por lo que nos acostumbramos a ese ser. Al paso de los años, empecé a notar que mi padre compraba casas, bienes, carros y más, pero yo no sabía de dónde venía el dinero. Además, en ciertas noches, escuchaba los gritos de mi hermana mayor y de mi madre. Estaban peleando con mi padre. Yo no sabía qué estaba sucediendo. Lo único que agradezco es que mi hermana pudo salir de la casa muy joven e inició su propia familia. La relación que yo tenía con mi padre era complicada, ya que desde aproximadamente a los 11 años, él me enseñó a fumar hierba, por lo que a veces me llevaba a su lugar de trabajo y ambos consumíamos ahí mismo. Pero poco a poco me introducía más a ese mundo narcótico, por lo que al año ya consumía sustancias mucho más fuertes y adictivas. Además de que mi padre empezó a abusar de mí. Mi madre decía que jamás se enteró de nada de esta situación, pero no estoy segura de que así haya sido. También mi padre, ya que estaba metido en un culto demoníaco, a mitad de la noche me despertaba y hacía sacrificios sexuales conmigo. Hacía cánticos y rezos hacia su Señor. Yo trataba de buscar en mi mente una escapatoria de esta realidad, aunque pensaba que las situaciones que vivía eran normales, que toda la gente vivía con estos tipos de abusos, rituales y adicción. Al quedarnos únicamente mi hermana, la de en medio, y yo en la casa, su conducta empezó a ponerse cada vez más rebelde, ya que le decía a mi padre que no quería formar parte de las actividades de la familia.
A pesar de que vivíamos bajo el mismo techo, entre nosotras jamás hablábamos de las cosas que nos sucedían. No sé por qué razón. Simplemente no lo hacíamos. Esta hermana se metía en muchos problemas, al grado que entraba y salía del reformatorio, por lo que mis padres decidieron meterla a un hospital psiquiátrico a la edad de 13 años. Y ahí estuvo hasta los 18, ya que pudo firmar como mayor de edad la salida de esa institución. Le daban electroshocks, tranquilizantes muy fuertes y muchísimos medicamentos al grado de que ya no podía comer o hablar por sí misma. Lo sé, porque mis padres me llevaron a verla para darme una lección. Si yo no quería formar parte de su culto, esto podría pasarme a mí también. Me amenazaban continuamente diciendo que no podría salirme de este estilo de vida, que no podía hablar con nadie para contar la situación, y que yo estaba prometida al maligno, y que tenía que seguir con el linaje de la brujería. Pasaron los años y la adicción se volvía cada vez mayor, pero decidí salirme de mi casa. Me casé en varias ocasiones para poder cambiar mi apellido. Me mudaba de ciudad en ciudad para que no me encontrara mi papá, pero él siempre me localizaba. Yo, como adicta, buscaba la manera de conseguir dinero para mi enfermedad, por lo que empecé a dedicarme al trabajo más antiguo del mundo. Mi primer matrimonio fue a los 18 años. Tuve un hijo con él a los 23. Por lo que por las mañanas me dedicaba a ser madre y por las noches vendía mi cuerpo para poder conseguir el dinero que necesitaba. Esta relación llegó a su fin, ya que mi marido se dio cuenta de la situación y me pidió el divorcio. Además, me quitó la custodia de mi hijo. Él tenía únicamente 2 años de edad. Y no solo me quitó la custodia, sino que no se me permitía verlo. Vivía en mi carro, trabajando medio tiempo para conseguir el dinero, pero mi padre siempre me encontraba, sin importar que me mudara. Y al hacerlo, me metía más en ese mundo oscuro y adictivo. Poco tiempo después, me volví a casar y tuve una hija, pero tampoco funcionó la relación. Pero en este matrimonio la custodia de la niña sí me la dieron. Era el mes de junio de 1993, cuando una noche al pie de mi cama vi a una figura vestida de negro. Me decía que tenía que pasar mi legado a la siguiente generación, apuntando a mi hija que dormía a un lado de mí, en su cuna. Ella tenía 3 años de edad solamente. Esa noche lloré. Me sentía desesperada porque yo no quería que mi hija tuviera el mismo estilo de vida que yo había tenido. Sentía que no tenía escapatoria, por lo que tomé la difícil decisión de quitarme la vida, pensando que a mi pequeña la adoptara a una familia buena y normal. Por lo que al día siguiente tomé mi auto y llevé a mi pequeña con una niñera. Luego me dirigí a un lugar muy apartado. Al llegar ahí, me recosté un poco en el asiento del conductor, llorando por lo que estaba decidida a hacer, viendo en una mano la navaja con la que me quitaría la vida. Y la otra mano por alguna razón la relajé, y ésta cayó entre la ranura de mi silla y la consola que está a la mitad del auto, donde se ubica la palanca de velocidades. Sentí algo. Era una Biblia pequeña de color verde del Nuevo Testamento. No había razón por la que estuviera ahí, ya que ese coche se lo había comprado a mi proveedor de estupefacientes. Él no es cristiano, por lo que no tendría razón alguna de estar ahí en el auto. La saqué con cuidado y abrí la última página. Estaba la oración del pecador. Ahí, entre lágrimas, ofrecí mi vida a Jesús. Ahí en mi auto, sentí que alguien estaba conmigo y me amaba. Fui a buscar a mi hija feliz, decidida a cambiar mi vida para siempre. Sentía una paz en mi interior como jamás la había sentido. Al llegar a la casa después de haberla recogido con la niñera, la acosté en su cuna para que durmiera.
pero al par de horas se despertó gritando. Entré a la habitación y vi que sus juguetes volaban de un lado para otro. Además, el ventilador de techo giraba muy fuerte. Ella me decía que la estaban mordiendo. Al revisarle los brazos, tenía unas marcas de mordidas muy bien formadas, por lo que la levanté y me fui a un rincón con ella y mi Biblia. Ahí rezaba una y otra vez la oración del pecador, puesto que era lo único que me sabía. Y así pasamos la noche. Al día siguiente le hablé a mi ex suegro, el papá de mi primer esposo, porque sabía que si no era cristiano, al menos conocía un poco de la religión, ya que cuando estuve casada con su hijo, mencionó que años atrás profesaba dicha creencia. Le marqué muy temprano y le dije que quería conocer a Jesús, que quería que Dios me ayudara y me salvara, pero que no sabía cómo hacerlo. Mi ex suegro me dijo que debería de conseguir una buena iglesia para que me ayudara y que tendríamos que ir con ellos para no estar solas en este lugar, por lo que él nos mandó dinero para comprar el boleto de avión. Lo compramos y nos fuimos, mi hija y yo, directo a su casa. Vivimos ahí con ellos 3 años. Tuve una guía maravillosa y me enseñaron mucho acerca de Jesús y cómo murió en la cruz para el perdón de los pecados. Gracias a Dios tuve un pastor que me guió y enseñó muchas cosas. El sanar la mente, el alma y mi cuerpo fue un proceso largo y muy doloroso. Conocí a un hombre que me ayudó con todos mis problemas. Se dedicaba exclusivamente a ayudar a las personas que estaban en mi misma situación. Yo estaba decidida a dejar todo el mal, brujerías, rituales, costumbres, todo, para estar del lado de Dios nuestro Señor. Yo quería tener el perdón y vivir en su gracia, por lo que pondría todo mi empeño para alejar el mal de mi vida. Contraje matrimonio con este hombre maravilloso que me ayudó a salir de la oscuridad y tenemos muchos años de casados. Corté toda relación con mi familia. Mis padres me decían que era una traidora y que estaba sirviendo al Dios incorrecto. Pero yo me decidí a romper esos vínculos, maldiciones y brujería de linaje para servir a Jesucristo. Por lo que soy la primera en la familia en ser cristiana. Mi hija es la segunda generación. Mi fe me ha mantenido firme. He creído que soy hija de Dios y le entrego mi vida. Ahora mi familia ha crecido, mi hijo y yo somos más unidos. Tengo unos nietos hermosos y mi hija es una pastora joven. Solo puedo decir que Jesús ha pagado el precio y que gracias a Él podemos tener el perdón. También te puedo decir que hay que protegerse de lo que escuchamos, de lo que vemos y de lo que dejamos que entre a nuestro corazón. Cuidar de no ser tan curiosos, ya que si hacemos cosas que no entendemos, como utilizar la Ouija, puede ser que nos traiga problemas que no deseamos que formen parte de nuestra vida. Así como tener cuidado de la gente que nos rodea. Hay que escoger quiénes comparten el tiempo con nosotros. Esta historia, sorprendentemente real, es la vida de una mujer llamada Sandy Boyd en Estados Unidos. Ella y su esposo escribieron un libro llamado Transformed. Me pareció muy interesante compartirlo contigo porque honor a quien honor merece. Ella demostró que a pesar que lo único que conocía era la brujería y adicción, encontró el camino hacia una vida mejor para llegar a ser una mujer de bien y da testimonio de que hay un ser que siempre nos cuida. Traición y brujería. Brujería mortal. Basado en hechos reales. Soy médium psíquico, además de vidente, clarividente, espiritista, tarotista y entre otras cosas más, también practico la magia y la brujería. Desde que tengo memoria puedo ver, oír y sentir cosas que se suponen no están en este mundo. Hay varios tipos de médium, pero los dos principales son los de largo y corto alcance. Los primeros pueden ver más allá que el mundo de los muertos, pueden comunicarse con entidades de diferentes niveles y existencias, mientras
que los del corto alcance solo pueden ver muertos, espíritus, demonios, ángeles y no se logran desarrollar más. Actualmente tengo 22 años de edad, pero estudié magia y brujería desde los 11 años. Aproximadamente a los 16 comencé con el tarot y también con trabajos de magia. Mi primer trabajo fue romper una brujería. Cabe aclarar que estaba hecha en mi contra, y como nadie me podía ayudar, me dije, o lo haces tú con lo que sabes, o te dejas arrastrar y llevar. Tú decides. Al final, decidí romperlo yo mismo, lo cual tuvo un efecto rotundo, puesto que la persona que me trabajó hoy en día ha fallecido. La vivencia que quiero compartir me sucedió cuando tenía entre 18 y 19 años de edad. Tenía una amistad con una mujer. Realmente la quería mucho. Como amiga nada más, pero sentía que ella tenía cierto afecto hacia mí, pero de otra manera. De una manera en que jamás podría corresponderle, ya que mis preferencias amorosas no eran de su género. Y además, por la diferencia de edad que había entre nosotros. Ella era, o más bien es, una bruja, o al menos eso intenta. A ella le enseñé magia, pero no tan profundamente, solo hacer trabajos con la Santa Muerte, cómo entenderla, sus ofrendas, qué sí y qué no hacer con ella, entre otras cosas. Me alejé de esta persona por cosas que había visto, sentido y que mis muertos me habían mostrado. Luego comenzaron los ataques espirituales. Tenía mis sospechas de que era ella, pero la dejé pasar. Estuve recibiendo ataques de ella y de otras personas que la ayudaban por casi 2 años. Durante este tiempo fueron 2 las situaciones más marcadas. La primera fue que me hicieron una brujería, la cual era para cegarme, física y espiritualmente, y además enfermarme hasta morir. Lo cual me afectó un poco solamente, ya que mis barreras espirituales y limpias constantes lo aminoraron. En todo esto gasté mucho dinero. Eran varias limpias por semana y además los materiales se me iban como agua y era muy agotador. La persona que la ayudaba se alejó, ya que no quería más guerra conmigo. No podía hacer nada y siempre terminaba muy mal. Ella eligió el camino del pago. Eso significa que buscó a un brujo para atacarme. En esta segunda situación, el brujo aceptó atacarme por una cantidad de dinero. En todo esto, como dije, gastaba mucho dinero en hacerme limpias hasta que dije, basta, ya no quiero más. Una noche, emprendí el viaje del chamán, el liberar el espíritu del cuerpo y tomar forma animal. Lo que en México se llama nahual, en otras tierras lo llaman skinwalker y en las mías, Lovinson. Así es, soy un nahual, pero hay varios tipos de nahuales. Están los nahuales blancos y los nahuales oscuros, los nahuales físicos y los nahuales espirituales, como yo, que nos vamos al plano astral y ahí tomamos la forma. La mía en un comienzo era la de un lobo de color negro enorme con rasgos humanos. Cuando me atacaron e hicieron la brujería esa noche, yo había salido en mi forma nahual o animal y vi al brujo. Vi cómo llegaba a mi casa a hacerme los daños, ya que él también es un nahual. Lo ataqué con toda la rabia que tenía y el cansancio de tanto daño hecho. Al par de días recibí un mensaje psíquico, una visión. En esta veía a mi enemiga pagándole a ese brujo, y el brujo le decía que ya no quería aceptar ningún trabajo. Le cuestionaba el por qué no le había dicho que iba a atacar a un nahual. Luego, en mis sueños, pude ver a un señor ya grande de edad, el cual me ofrecía conocimiento. Yo acepté. Aquel hombre, como podrán notar, era el brujo que me atacó. Cuando agarré el libro negro que me dio en el sueño, se abrió y salieron 2 entidades oscuras, las cuales vinieron conmigo. Un día me cansé de esta mujer y la trabajé duramente para destruirla.
lo cual salió a la perfección, ya que hasta el día de hoy ella no ha podido recuperarse de todo lo que le hice. Cada que va con un brujo, este termina muy mal. Ella dejó de atacarme por un tiempo, pero luego lo volvió a intentar. Claro que no tuvo ningún efecto y terminó peor de lo que estaba. Por varias amistades que la pueden ver, me han comunicado de lo mal que se encuentra y por mi parte, en las lecturas del tarot lo he verificado. Hoy en día ya no utilizo mi forma nahual de lobo, al menos que sea estrictamente necesario, ya que ese lobo es muy violento y agresivo. Se podría decir que las formas nahual de los brujos corresponde a sus esencias y lado oscuro. Cuando más oscuro es el brujo, más fuerte es su nahual. Por eso muchos eligen ese camino, el de la oscuridad. Actualmente, cuando salgo al mundo espiritual, tomo la forma de una sombra negra, de luz o de simplemente una bola de fuego. Sí, los brujos también podemos tomar esa forma, no solo las brujas. Pero debes ganártelo con mucho trabajo, mágico y espiritual. De esto se puede sacar varias enseñanzas. El no atacar a la gente que no lo merece. No muerdan la mano de quien les da de comer y les enseñan. Sean agradecidos. También que por más débil que se vea una persona, no la subestimen, pues la debilidad puede ser solamente un camuflaje. Realmente no sabes cuán fuerte puede ser la persona y no sabes también quién está con ella, protegiéndola. Brujería al brujo, basado en hechos reales. Esta historia me ocurrió hace algunos años, cuando yo me dedicaba a la brujería. Y si bien mis trabajos en su mayoría eran blancos, por así decir, la magia negra no era un secreto para mí, pero jamás me imaginé que yo fuera víctima de ella y que el enemigo estuviera bajo mi mismo techo. Mi nombre es Javier y esta es mi historia. Corría el año 2000, un momento en mi vida en el que estaba desesperado, ya que a pesar de que había terminado mi carrera universitaria, no conseguía un trabajo bien pagado, además de que no tenía suerte en el amor, ya que mi novia desgraciadamente había fallecido un par de años atrás en un accidente. Y a pesar de querer reanudar mi vida amorosa, me costaba mucho trabajo conocer mujeres, puesto que todavía quedaba el recuerdo de aquella mujer con la que iba a casarme. Un día un amigo me dijo que conocía a un hombre que hacía brujería. Era llamado Don Santo y que era muy eficaz con las artes ocultas, que me debería de animar a ir a verlo. Yo estaba tan decaído, mi vida daba tropiezos y además no podía superar la muerte de mi novia, así que decidí visitarlo. Al llegar, me percaté de que había mucha gente en el lugar. Me acerqué a un chico quien llevaba la orden de las citas para que me anotara y le dije que quería consultar con Don Santo. Aquel muchacho me apuntó en su pequeña libreta y me dijo que esperara. Pasaron un par de horas cuando me atendió aquel hombre. Me senté junto a él y le platiqué mi sentir. Le decía que quería tener un buen empleo y conseguir a una mujer que me amara. El hombre me dijo que me ayudaría, por lo que empezó haciéndome una limpia. Y paso seguido me dijo que yo tenía el don, que tenía eso que se requería para ser curandero, que al verme algo le incitaba a ofrecerme más que su ayuda, que quería enseñarme sus conocimientos y que eso me ayudaría a mejorar mi vida. Además, que podría hacer trabajos a un costo y ayudarían también a mi economía. Le dije que lo iba a pensar, puesto que no estaba tan seguro de querer hacerlo, ya que meterse con esas cosas paranormales me daba algo de temor y prefería pensarlo detenidamente. Pasaron un par de semanas cuando empezó a mejorar mi vida considerablemente. Conseguí un trabajo en una empresa que se dedicaba a la consultoría. Ahí me capacitaron
Me pagaban un buen sueldo y además comisión, por lo que me empezó a ir bastante bien. Pero la espinita de aquella conversación, en la que don Santo me dijo que me enseñaría cosas brujeriles para mejorar mi vida, estaba latente en mi mente, por lo que un sábado me animé a ir a verlo. Al llegar, me saludó muy afectuosamente y me dijo: «Muchacho, ya te esperaba. Mis muertos me dijeron que vendrías». Nos sentamos a platicar un par de horas y le dije que quería que me iniciara, algo que aquel hombre aceptó muy feliz. Pasaron los días e iba a verlo continuamente. Me enseñaba cómo hacer algunas mezclas, también para qué servía cada cosa, y me fui introduciendo cada vez más a ese mundo. Yo no sabía que tenía el sexto sentido, como dicen coloquialmente, pero de que tenía algo especial, lo tenía. Al paso del tiempo, me sumergía cada vez más en la brujería. Primero me enseñó la blanca, por así decir, para curar y ayudar a las personas. Y luego me empezó a enseñar otro tipo de brujería, una más oscura. Por ejemplo, cómo hacer amarres efectivos o que las personas cobren venganza de cierta manera. Pero a mí no me interesaba hacer uso de aquella. Sin embargo, me encantaba aprender y ver las cosas que él hacía. Tenía en su altar cosas impensables, entre las que se encontraban telas de diferentes colores, caracoles, líquidos espesos, huesos humanos y más. También tenía en su jardín varios animales que sacrificaba según el tamaño del problema. A mí me sorprendió al principio, pero con el paso del tiempo, en mi casa también levanté un altar con muchas cosas similares. Y sí, también huesos humanos. Al trabajar con muertos y seres que no están en este mundo, era necesario tener algunos productos, por así decir, para poder conseguir lo que se deseaba. Pasaron un par de años y yo ayudaba a la gente. Si bien no era grande, sí recibía una ayuda económica, algo que me ayudó a mí a levantar mi propio negocio, ya que aprendí el arte de la consultoría, por lo que puse un despacho, el cual era muy solicitado por empresas medianas y grandes, lo que permitió que mi situación económica mejorara considerablemente. Después de varios años y muchos amoríos, a veces algo tóxicos por así decir, conocí a una chica. Don Santo me la presentó. Ella era muy hermosa y sabía lo que me gustaba. Era magnífica en muchos aspectos y además sabía cocinar muy bien, algo que yo valoraba porque, al estar siempre en el trabajo, una comida rica era preciado para mí. Empezamos la relación y todo iba de maravilla, al grado de que le pedí que viviéramos juntos. Ella aceptó. Hicimos una recepción en mi casa, ya que tenía un jardín muy grande y podría acomodar varias mesas sin mayor problema. Yo, al profesar la brujería, no tenía intención de casarme por la iglesia, por lo que una boda religiosa estaba fuera de discusión. La boda civil no la quería tampoco, quería estar seguro, pero sí ameritaba una celebración, ya que al menos era feliz como en muchos años no lo había sido. Esta mujer se llamaba Mariana. Se veía deslumbrante aquel día y a pesar que ante mis ojos era una mujer casi perfecta, a mis padres no les convencía tanto. Mi única hermana me decía que parecía muy buena y que a simple vista se notaba que estaba enamorada de mí, que esperaba que fuéramos felices. Sin embargo, a mi madre no le daba tan buena espina. Don Santo fue a la reunión, ya que con tantos años siendo su aprendiz, nuestra relación se volvió más cercana, al grado de que podía ir y venir a mi casa cuando quisiera. Además, tenía la confianza de decirme cuando necesitaba algo, ya sea dinero o alguna cosa requerida en su hogar. Yo, sin respingar, se lo daba. Estaba muy agradecido con él,
ya que me había enseñado mucho acerca de la brujería y era lo mínimo que podía hacer. Incluso cada quincena le entregaba un sobre con dinero para que tuviera y no necesitara nada. Algo que a mis padres le parecía incorrecto, ya que según ellos, él era un abusivo, porque además del dinero que le daba, cuando necesitaba algo más, yo se lo compraba. Realmente no veía nada de malo, sentía que debía compartir las ganancias con mi maestro. Tenía el sentimiento de que era mi obligación. Pasaron los meses y don Santo iba muy seguido a la casa. Incluso si yo estaba trabajando, llegaba para platicar con Mariana, mi pareja. La acompañaba en su día mientras me cocinaba. A ella le había puesto servidumbre para que no trabajara con las labores domésticas. Pero la comida la tenía que preparar ella, porque después de ver lo que la brujería puede hacer en la comida, quería que alguien de confianza me alimentara. Bueno, eso según yo. Así que ninguna otra mano podía preparar mis alimentos. Estás pensando que ellos podrían tener algún tipo de amorío, ¿verdad? Pues por ahí no va la cosa. Él no es heterosexual, así que por ese lado estaba tranquilo. Pero debí de haberme fijado de otras señales, como el dar todo a cambio de nada, cumplir caprichos sin medida y tener un amor ciego. Eso no era normal. En una ocasión, mi hermana fue a la casa. Ella quería hablar conmigo cuando llegara de la oficina, por lo que llegó casi a la hora de la comida para alcanzarme y contarme un problema que tenía. Mientras me esperaba, ahí estaba don Santo platicando con Mariana en la cocina. Entonces, mi hermana salió un momento a hablar por teléfono, pero al regresar, vio que mi maestro le pasaba un frasquito transparente a Mariana para que pusiera el polvo que tenía en el interior a la comida. Ella se lo vertió completamente. Era un caldo tlalpeño. Como sabía que era de mis platos favoritos, no pondría objeción alguna y me lo comería. Mi hermana hizo un ruido y ambos se pusieron nerviosos, por lo que aquel hombre le dijo que ya no necesitaba más sal a la comida, que sabía bien, como para que mi hermana descartara cualquier pensamiento oscuro que pudiera tener. A los 10 minutos llegué y fuimos a la sala a platicar. Al término le dije que se quedara a comer. Ella me contestó que no podía porque mis papás la estaban esperando para comer juntos. Nos sentamos a la mesa don Santo, Mariana y yo, pero curiosamente ese día también hizo carne asada, por lo que ellos únicamente comieron eso. Pasaron las semanas y tanto Mariana como don Santo me empezaron a pedir cada vez más dinero. Ella me pedía para comprar ropa. Incluso en una ocasión tuve que salirme del trabajo para pagar directamente la tienda, ya que compró varias prendas de ropa y la cuenta sobrepasaba los 35,000 pesos, que en aquel entonces serían aproximadamente $3,000. Y don Santo me dijo que necesitaba una estufa nueva y un aire acondicionado, que por favor se lo comprara. Y yo, ciego, pagando todo lo que ambos me pedían. Una tarde, mi hermana me pidió hablar conmigo. Nos fuimos a un café y ahí se sinceró. Me dijo que notaba que siempre estaba trabajando, que mantenía muchos lujos innecesarios de Mariana, que si bien era mi pareja, debería de ser más consciente, porque el dinero no regresa, que recordara mis raíces y cuánto trabajo me costó llegar a donde estoy. Y que don Santo estaba aprovechándose de mi nobleza, que no era posible que le comprara tantas cosas, que pensara cómo lo había conocido y que comparara su casa antes y después, que simplemente le había armado una casa de lujo, que sí estaba bien ser agradecido, pero era un abuso de su parte, que incluso me preocupaba más por ellos dos que por mis propios padres. La verdad que yo me molesté mucho con ella. ¿Por qué decía esas cosas? Él
me había ayudado a salir adelante y luego, para terminar la conversación, me dijo lo que había visto en la cocina. Yo no le creí. Incluso discutí con ella y terminamos peleados, por lo que la plática acabó muy pronto. Decidí irme a mi casa en vez de ir a la oficina. Al llegar, vi a Mariana extraña, como nerviosa, además de que curiosamente tenía el cabello mojado. Ella jamás se lo lavaba por la noche porque tardaba mucho en secarse. Subí a la habitación y vi la cama revuelta. Ahí ella entró y me dijo que se había quedado dormida y que disculpara el desorden. Yo tuve mis sospechas. Todo lo que había platicado con mi hermana y esta escena, sentí una corazonada. Sin embargo, lo dejé pasar. Al cabo de un par de semanas, y don Santos seguía pidiéndome cada vez más cosas, me percaté de que el dinero que guardaba en la caja fuerte de mi casa empezó a disminuir, por lo que ya con tantas pruebas confronté a Mariana y efectivamente, ahí, arrinconada sin salida, me confesó que ella trabajaba para don Santo, que le ponía ciertos polvos a mi comida por sus órdenes, para poder manipularme, y que poco a poco iba aumentando en cantidad para que yo no me diera cuenta, que él estaba dispuesto a sacarme lo más que pudiera, ya que gracias a todo lo que yo le daba, había dejado su trabajo de brujo y vivía con comodidades. El dinero que iba disminuyendo en la caja fuerte era porque, literalmente, me lo estaba robando Mariana para poder dejarme en un tiempo más, que estaba tratando de ahorrar, porque el plan era que se quedara conmigo máximo 2 años y luego me abandonara. Yo, en mi enojo, ese mismo día la saqué de mi casa, sin nada, por todos los miles de pesos que me había robado. Y referente a don Santo, fui a su casa con varios hombres que contraté para sacar todo lo que le había regalado. Bien me dijo mi hermana que me fijara en su casa en la actualidad. Me percaté de que ahora su vivienda estaba bien acomodada gracias a mí. Se aprovechó y me embrujó para poder sacarme más dinero del que le daba. Al día de hoy, encontré una buena mujer que me ama y tengo 2 hijos con ella. La brujería la dejé a un lado. La verdad, que ya no quise seguir en ese ambiente. Me deshice de todo lo que tenía. A Mariana la metí unos días a la cárcel, nada más para que aprendiera la lección. A don Santo jamás lo volví a ver. Lo único bueno fue que me enseñaron duramente una lección. A veces las personas que te quieren ayudar lo hacen para ayudarse ellos mismos. Puede ser que se muestren con mucha amistad para meterse en tu vida poco a poco y ahí darte la estocada. Hay que estar abierto a escuchar consejos, porque puede ser que la gente que realmente te quiera vea algo que tú no puedes ver y así puedan hacer que entres en razón. Viviendo con el miedo presenta Maldita brujería, mío o de nadie. Basado en hechos reales. Se recomienda discreción. Esta experiencia la tuve hace muchos años con mi primer esposo y me animé a contarla, ya que al escuchar los relatos de tu canal me doy cuenta de que no soy la única que ha vivido situaciones inexplicables. Mi nombre es Ana Mariana y esta es mi historia. Yo vivía en aquel entonces en la ciudad de Puebla, en México. A mi esposo le habían ofrecido un buen trabajo en aquella ciudad, por lo que decidimos mudarnos ahí. Somos originarios de otro estado de la República. Laboraría en una escuela preparatoria. No era maestro, sino que tenía un puesto administrativo en aquella. Todo iba de maravilla, hasta que cierto día empecé a notar raro a Raúl, mi esposo. Le preguntaba si todo estaba bien y él siempre me decía que sí. Pasaban los días y yo lo seguía notando muy raro.
al grado de que siempre buscaba pretextos para salir a la calle. A veces le preguntaba si quería que lo acompañáramos mi pequeña hija de 5 años y yo, pero me decía que era mejor que me quedara en la casa debido a mi embarazo y que además la niña estaba muy pequeña para tenerla de aquí para allá. Yo le decía que el embarazo no era de alto riesgo y podía tener una vida normal, además de que solamente tenía 4 meses y no me pesaba tanto el vientre, pero él siempre evitaba a toda costa que lo acompañáramos. Con el paso de los meses se volvía cada vez más distante, no solo conmigo, sino también con mi hija. Me decía que saldría con unos amigos y que después vendría, por lo que llegaba a altas horas de la madrugada. Yo lloraba por las noches, con mi pequeña niña dependiendo de mí y otro bebé en camino. Temía que él estuviera en un amorío y nos abandonara, pero estaba dispuesta a luchar porque era mi esposo y sentía en mi interior que todavía me amaba. Además de que su comportamiento no era normal, actuaba diferente, como si estuviera automatizado, por así decir, por lo que me decidí a tomar cartas en el asunto. Indagando, conseguí el teléfono de una mujer para que me leyera las cartas del tarot. Desgraciadamente me di cuenta en unos 15 minutos después de que la lectura empezara de que ella era una charlatana, por lo que sabía que no sería de gran ayuda. Así pasaron un par de semanas y yo seguía buscando quién me ayudara. Mientras tanto, Raúl se levantaba, se arreglaba, desayunaba e iba al trabajo y regresaba muy tarde por la noche, todo como relojito, siempre igual. Además de que me empezó a dar menos dinero para el gasto y yo en mi desesperación ya no sabía a quién recurrir. No encontraba a un ser humano que realmente fuera humano y me ayudara, porque las personas que me querían ayudar, entre comillas, me pedían mucho dinero que yo no tenía. Una mañana después de dejar a mi hija en el jardín de niños, fui a la iglesia que estaba cerca de su escuelita. Al llegar, me hinqué de rodillas ya con mi vientre crecido de 8 meses, rogándole a Dios por ayuda, pidiendo que me iluminara y me mandara a alguien que pudiera ayudarme. En eso, un señor de unos 60 años de edad, de tez morena y un poco canoso, se me acercó y me preguntó que si yo estaba bien. Creo que al verme así de frágil, se compadeció de mí. Yo le dije que estaba muy triste por la situación en mi hogar, que mi marido ya no era el mismo y que nadie me ayudaba. Mis padres vivían en otra ciudad y solo estábamos en Puebla, mi hija, mi esposo y yo. Aquel hombre, como caído del cielo, me dijo que no me preocupara, que había una señora llamada Alejandrina que curaba, y lo hacía como obra de caridad, ya que no cobraba un solo peso, que era muy buena y que había salvado la vida de mucha gente, que tuviera un poco de fe. Me dio las indicaciones de cómo llegar a su casa, que, para mi suerte, estaba muy cerca de ahí. Yo, de manera apresurada, salí de la iglesia, pero al voltear para persignarme en la salida, busqué con la mirada a aquel hombre, pero éste ya no estaba. Tuve un ligero escalofrío. Si bien me sentí un poco confundida, lo primero que vino a mi mente era que aquel hombre tal vez se me había acercado con un mensaje divino y que debía ir a ver a doña Alejandrina. Seguí las indicaciones y no me fue nada difícil encontrar el lugar, ya que había una gran fila de personas esperando su turno. Yo, con mi vientre inmenso, me acerqué a una joven que parecía estar a cargo de la administración de los lugares. Ella me preguntó que qué deseaba. Yo le dije que quería una cita con doña Alejandrina. Ella, al verme en mi condición, con mi vientre de gran tamaño, me dijo que tomara asiento, señalando una banquita de madera que estaba a su lado, que era donde ella estaba sentada.
La casa era pequeña, pero debido a la cantidad de afluencia de personas, estaban tanto afuera como dentro del lugar. La verdad que pensé que saldría demasiado tarde. En eso, aquella joven fue adentro de la casa y salió acompañada de una mujer bajita, tal vez de 1,50 m, de cabello pintado de rojo y ojos color cafés. Era muy blanca, por lo que se le notaba las pecas en el rostro. Mientras se acercaba a mí, me puse de pie y al estar a mi lado me preguntó: «Hermana, ¿qué necesitas?». Al escuchar esas palabras, toda mi angustia empezó a salir a la superficie. Rompí en llanto. Ella puso su mano sobre mi mano, la cual estaba encima de mi vientre, y me dijo que había llegado al lugar indicado. Me guió hacia adentro de su casa, pasando por un estrecho pasillo hasta llegar a un cuarto donde ahí realizaba sus consultas y limpias. Tenía un altar con muchas figuras de vírgenes, santos, y lo que más noté fue una gran cruz de madera, la cual estaba armada sin ningún solo clavo. Además de que tenía veladoras y rosas que perfumaban el lugar. Me acerqué para ver con más detalle el altar y ella me preguntó si tenía problemas con mi esposo, a lo que le contesté que sí. Después me dijo que yo lo conocía desde hace muchos años y que con los últimos meses ya no era como lo conocía. Yo, con los ojos bien abiertos, le contestaba que sí. Después me preguntó que si en su lugar de trabajo había una mujer morena, alta y que fumaba como chimenea. Le dije que eso no lo sabía, porque jamás había ido a verlo a su trabajo. Entonces me dijo que me haría una limpia para quitar todo mi pesar, y mientras lo estuviera haciendo, su hermano de la luz, es decir, el espíritu o ángel con quien hacía los trabajos, iría diciendo lo que veía. Empezó a pasar un ramo con hierbas por todo mi cuerpo. Me daba ligeros golpes pasando por todas partes, incluso en el vientre. Y mientras lo hacía, empezó a decirme que aquella mujer, que fumaba mucho, se había encaprichado con mi marido, que le estaba haciendo un trabajo, una brujería maldita, para cegarlo, para que no viera que tiene una familia y que ella fuera todo su mundo. Que empezó a darle ciertas cosas en el trabajo con el pretexto de los desayunos, que él poco a poco se lo fue comiendo. Además, que se ponía ciertos perfumes trabajados para que lo atrajera. Que habían empezado un romance desde hace varios meses. Sin embargo, él todavía me ama, pero no sabe cómo regresar a mí. Que ella quiere que me deje, que se olvide de la niña y del bebé que viene en camino. También me dijo que debería de traer a mi marido para que se le hiciera una limpieza espiritual y así él abriera los ojos poco a poco, porque lo estaba volviendo a aquella mujer con su brujería maldita un hombre sin voluntad. Yo estaba cada vez más y más sorprendida de lo que me decía. Al terminar le pregunté que cuánto dinero sería. Ella me dijo que nada, que el trabajo lo había hecho Dios a través de ella, que era su servidora, y que al ser un trabajo divino, ese jamás se cobra. Yo salí de ahí muy aliviada. Me fui muy contenta a recoger a mi hija y estaba planeando cómo llevar a mi esposo con doña Alejandrina. Quería llevarlo para que de una vez y por todas acabara esa situación. Entre engaños, salimos los tres a verla. Le dije que necesitaba ir a ver a una partera, que quería que el bebé naciera en otro lugar, no en un hospital. Claro que era mentira, pero me creyó. O más bien, no le importaba lo que le decía. Lo importante era que lo había llevado conmigo a la casa de doña Alejandrina. Ahí ella nos estaba esperando, ya que le había avisado por teléfono que iríamos a verla. Entramos a su casa y posteriormente a la habitación del altar, y Raúl, al verlo, preguntó que dónde estábamos, que qué era todo eso.
Doña Alejandrina me pidió que saliera junto con la niña y los dejara a solas. Al cabo de 1 hora aproximadamente, ambos salieron de aquella habitación y mi esposo fue directo a abrazarme. Yo no entendía nada de lo que estaba sucediendo. Me dijo: mi amor, vámonos a la casa. Doña Alejandrina se me acercó y me dijo que tenía que darle unos tés especiales y beber el agua de unas botellas con agua bendita y que deberíamos de regresar en un par de días. Yo sentí que al salir de esa casa, él era otro hombre. Regresamos al par de días y salió muchísimo mejor, al grado de que me dijo que quería que nos regresáramos a nuestra ciudad, con nuestra familia, que quería dejar todo atrás y que buscaría otro empleo, que esperaríamos a que el niño naciera para irnos los 4. Yo no cabía de felicidad. A la semana justamente mi bebé Rodriguito nació. Todo era como antes. Estábamos organizando la mudanza, pero él quería que estuviera bien cuidada, por lo que nos llevó a mis pequeños y a mí en autobús a casa de mis padres, para que mi mamá me cuidara de la cesárea. Él se regresó para terminar los últimos detalles de la mudanza, la cual sería en 1 semana. Y justamente el día de regreso, al tomar el autobús para nuestro encuentro, se quitó la vida. Te preguntarás cómo sucedió todo aquello. La verdad que la policía habló conmigo después de los interrogatorios y te contaré lo que me dijo. Que mi esposo, ya estando a bordo del autobús, le pidió al conductor que parara. Aquel le dijo que todavía faltaba mucho tiempo para llegar, pero mi marido insistía cada vez más, al grado que se puso muy violento, y ya a punto de cruzar la línea que delimita el estado de Puebla, él exigía a gritos que lo dejaran bajar, por lo que el conductor, ya asustado y desesperado, se orilló y abrió la puerta. Mi esposo Raúl salió de aquel vehículo y se agarró muy fuerte la cabeza. Caminó hacia la carretera y se aventó hacia un automóvil que venía rápidamente, perdiendo la vida. Al cabo de unos 6 meses, regresé a ver a doña Alejandrina para contarle lo sucedido. Y ella me dijo que la brujería que tenía mi marido era muy fuerte y que esa mujer, en su desesperación para que él no la abandonara, hizo un pacto con la muerte para que si no era de ella, no fuera de nadie. Yo le dije a la señora que quería vengarme, que quería cobrarme por todo el daño y maldad que nos hizo, que por su culpa mi esposo ya no estaba con nosotros. Pero ella me dijo que lo mejor es no cobrar venganza porque todo el mal se regresa y que pensara en mis hijos. Ese mismo día fui a la que era la escuela donde trabajaba y ahí vi a aquella mujer afuera fumando un cigarrillo. Mi corazón se llenó de rabia y quise cruzar para darle unas buenas bofetadas, pero algo me detuvo. Algo en mi interior me decía que no debía rebajarme, que pensara en mis hijos. Pasaron los años y yo conocí a un buen hombre con el que me casé. Él me ayudó con la crianza de mis pequeños, pero las curiosidades de la vida. Regresé a vivir a Puebla, únicamente por un par de años por cuestiones de trabajo de mi esposo, y la vi. Nos topamos en un restaurante. Yo, feliz con mi familia, y ella, vieja, acabada y con un bastón, tosiendo con una tos enferma de cigarro. Estaba con un par de amigas. Se me quedó viendo a lo lejos. Yo simplemente la ignoré. Es muy cierto lo que dicen que todo se regresa. Si fuera ella, viviría con el miedo de tener una muerte tan trágica como la que le ocasionó a mi esposo por su brujería maldita. Pero el tiempo dirá. Mientras tanto, mi conciencia está tranquila, ya que decidí no regresarle nada, porque el karma solito llega. Si te ha gustado la recopilación,
Te agradezco de antemano tu like y suscripción. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú, vives con el miedo?